Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, un cordial saludo a Me todos. gusta estar en contacto con Andrés Duarte, el pulpo, el padre de Pulpito. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un placer estar nuevamente charlando con ustedes y a tus compañeros. Bueno, ¿qué te ha parecido como hombre de fútbol el cierre del año, en especial del Club Cerro Porteño? Y me imagino que habrás vivido una buena y otra mala, porque por un lado el éxito de Andrés en Cerro, pero sin embargo tu otro De Alexis, tu hijo el Alexis, lo de Cerro, y Andrés en Sportivo Luqueño, que se consumó el descenso, ¿verdad? Y realmente el último partido de Cerro contra Guaraní, por ejemplo, pasé bastante bien. Estuvimos todos festejando con mi señora, su hermano también con Alexis, y bueno, estuvimos felices esa noche, y realmente también pasamos la semana triste, bajoneado también por el otro, mi hijo Andrés, por lo que pasó en Sportivo Luqueño. Pero así es el fútbol. Yo creo que en el fútbol hay revancha, y bueno, si Sportivo Luqueño se propone, yo creo que puede subir nuevamente el próximo año en la categoría de primera. Ahora, ¿por qué llegó a esto Sportivo Luqueño? Tu hijo, que estuvo desde adentro, conoce muy bien qué fue lo que definitivamente deterioró lo de Sportivo Luqueño hasta consumarse esta situación bastante inaudita para muchos, ¿verdad? Porque no verle a Sportivo Luqueño en primera después de 53 años, toda una generación que ha crecido con Sportivo Luqueño, viendo los resultados de primera división en los suplementos de los lunes, por ejemplo, ¿verdad? Así mismo, Bruno. Yo creo que cuando no sale bien en lo deportivo, yo creo que ahí es cuando nadie te salva. Pero los deportivos luqueños ya venían, para mí, bueno, en mi opinión, ya venían desde el año pasado ya arrascando, digamos, el descenso. Yo creo que algunos dirigentes cuando estuvo en su época manejó mal, y bueno, cuando un club se maneja mal, ese es el resultado. Llamó la atención, Andrés, la declaración de Marcelo Palau, que no sé si lo llegaste a escuchar. Ponelo al aire, por favor. Un gol inexplicable. No me lo explico yo, y no sé si alguno de mis compañeros me lo va a poder explicar. He tenido 36, casi 37 años, y hay cosas que las palpo y las veo, y no hace falta que nadie me las explique para saber lo que pasa. Y en este momento prefiero guardármelo. Pero ya lo hablé y lo voy a volver a hablar. Son cosas que a mí no me gustan y que nunca me pasaron en la vida. Y que hoy en el entretiempo a mí me golpeó mucho esa situación. Y creo que se notó en el segundo. Pero me golpeó porque no esperaba algunas cosas de este equipo, por todo lo que habíamos peleado en este año. Y sobre todo en estos partidos tan importantes, que pase algo así. De ahora para... Bueno, ¿escuchaste lo que dijo? Sí, escuché. Bueno, él tendrá sus razones también. Yo creo que para mí... Qué pena, se cortó, ¿verdad?
Pues muy fuerte fue lo de Palau, ¿eh? Sí, en pocas palabras insinuó todo. Porque jamás habló de su edad, de sus años. Yo sé lo que pasó aquí, decía. Es como que da a entender una situación rara, extraña. Esta palabra de nuevo, Fabio. Don Andrés, Fabio le saluda. Una consulta con respecto a ese tema. ¿No te comentó nada tu hijo Andrés en el entretiempo? ¿Algo pasó? ¿Había impotencia? ¿Hubo gente que estaba llorando ya ahí en el vestuario? Sí, ya al terminar el partido, creo que mi hijo, por ejemplo, estaba inconsolable porque estaba llorando. Es lógico que uno pasa eso. A mí también me pasó con Cerro Corá. Y bueno, cuando uno baja en el descenso, yo creo que duele. Pero, como le digo, el fútbol tiene revancha y yo creo que cuando empieza a entrenar, cuando empieza el campeonato, ya uno también se olvida y ya empiezan a trabajar otra vez, a proponerse y conquistar nuevamente esa meta, si es que se queda en el Deportivo Luqueño para conseguir el ascenso nuevamente. ¿No te comentó si hubo discusión, algo con Palau entre los compañeros, tu propio hijo? No, realmente no hubo nada. Se retiraron cada uno por su lado y por suerte también el comisario Gaona también por tu medio quiero agradecerle porque le trajo a mi hijo hasta Areguá porque estaba tenso en la cancha los públicos por lo lógico, pues estaba todo nervioso y bueno, eso fue el que pasó esa noche. ¿Cuál es el futuro de Pulpito Duarte en Cerro? Y realmente no hay nada todavía, Bruno, con respecto a Lacey, porque ellos van a tener una reunión, según me contaron, en Cerro y después van a decidir. Sondeo hay, pero nada concreto. ¿No estaba ya arreglado acaso con Necaxa? No, nada concreto, nada firmado no hay, pues Cerro, estamos hasta el 2023. Cerro es el que está, el que le quiere dar, o si no nos quedamos ahí. En materia de representación, ¿quién lo representa a Pulpito? Y Gianni el más está hasta marzo con Alexis. ¿Y desde marzo? Y desde marzo estamos hablando así en palabra con Renato. ¿Y esa particularidad haría que se dificulte o se acelere eventualmente una transacción? Y es que le sale la transferencia. Claro, porque no es normal que alguien tan cotizado como tu hijo tenga esta particularidad de que en medio va a estar cambiando también de representante. No, y con Renato esto es solamente de palabra, nada concreto. Ahora o sea que con Gianni estamos ya 3 años firmado un contrato y bueno, se está venciendo este de marzo. Andrés, pero el que había hecho la gestión para México fue Renato. Realmente no sé. Sí, por eso en ese momento decíamos que había contrato con Del Mas y que podía haber algún problema, ¿verdad? Pero el agente de Del Mas no hizo el tema a Necaxa, que parecía estar asegurado. Incluso en Cerro alguna vez se dijo que desde enero ya podía pertenecer al Necaxa. No, realmente no, nosotros
no tuvimos nada, o sea que no pudimos hablar con la gente de Necaxa, solamente Cerro se decidió y bueno, nosotros estamos atentos a lo que diga el presidente de Cerro. Pero ahora, en estos días de diciembre, viene una oferta de afuera. ¿Quién la maneja? ¿Del MAS o Vitar? Y lo que traiga una oferta, por ejemplo, si es Gianni, si trae Gianni, si es buena la oferta, aceptamos. Y si Renato trae, por ejemplo, va a ser una, ¿cómo se llama? No, tenemos que pensar, hablar con Gianni a ver si nos gusta. Y va a ser intermediario, si es que trae Renato. ¿Y el contrato con Cerro hasta cuándo es? Hasta el 2023. 2023. Sí. Bueno. ¿Y Cerro ya no les habló a ustedes de extender el contrato? No, hasta el momento no. Es que es muy reciente la finalización del campeonato también. Y vamos a ver qué pasa la otra semana. A lo mejor ya tenemos algo concreto. En estos momentos hay un sondeo fuerte de algún equipo, don Andrés. En este momento nada, nadie nos avisó nada ni en el club. Lo que sí sabemos que, o sea, que nos enteramos por el medio de ustedes que el presidente Zapata quiere retenerlo. Ya. Y Alexis está bien ahí en Cerro, está jugando, está contento, feliz por lo que está realizando y bueno, vamos a ver si se queda o Cerro lo transfiere. Es muy joven, así que bueno, tiempo va a haber para la transferencia seguro. Así mismo es. No, yo noto que no están apresurados, no están desesperados, como se suele decir, por una transferencia, algo que normalmente pasa con un chico de que ya está jugando en primera y tu hijo está jugando cada vez mejor, ¿verdad? Y sí, aparte tiene Copa Libertadores también y bueno, le vendría bien jugar nuevamente una Libertadores y salir bien, yo creo que se va a cotizar más. Sin dudas. Gracias, don Andrés, por atendernos. Muchos éxitos y si no volvemos a hablar, feliz fin de año para vos y tu familia. Muchísimas gracias y bueno, que pasen muy bien esta fiesta y bueno, le mando un abrazo a todos. Un abrazo. Andrés Duarte, el padre de los futbolistas Andrés y Alexis Duarte. Estamos en contacto con David Villalba, el zaguero central del Sportivo Luqueño. David, ¿cómo te va? Hola, muy buen día para vos y tu audiencia. Bueno, ¿cómo están en estos momentos? ¿Ya se llegó a digerir este descenso del Deportivo Luqueño? La verdad, muy triste todavía. Sabemos que un descenso es algo muy feo, no sé cómo decir que con un equipo grande como Luqueño y al descenso creo que la verdad que la gente mismo seguro que todavía no están creyendo lo que pasó, pero sabíamos que es lo que nos estábamos jugando. Creo que al principio del año cuando comenzamos sabíamos dónde nos estábamos yendo, pero con el grupo que se armó confiábamos que podíamos sacar adelante y lastimosamente no se pudo y llegamos a esto. Ahora, Palau dijo que le llamó la atención, que él sabe lo que pasó, que él estaba muy dolido. Y llamó un poco la atención esa declaración que hizo Marcelo después del partido, que no sé si lo llegaste a ver porque lo hizo a través de la televisión o escuchar. La verdad sí, llegué a ver. La verdad a mí también me sorprendió mucho eso porque creo que por lo que hizo él, creo que en el gol capaz yo y mi compañero tuvimos un error, ¿verdad? Pero lo que él está pensando no sé si es la manera, porque nadie creo que quiere descender, ¿verdad?
la verdad muy feo de pensar eso por los compañeros, no sé por quién dijo, no dio nombre también, pero la verdad me sorprendió. Él le reclamó esa jugada, David. ¿Te reclamó particularmente a vos, por ejemplo? No, a mí no me dijo nada, pero nos dijo que era muy fácil cómo no entró el gol y eso es lo que dijo cuando terminó el partido. Y en el entretiempo, porque él lo que dijo es que después del primer tiempo ocurrieron cosas y que se notó porque más allá del gol que reciben ustedes y que el empate lo hacen en el segundo tiempo, el luqueño jugó mejor en el primer tiempo. ¿Qué pasó en el vestuario, no después del partido, sino después del primer tiempo? No, nada no pasó. Él se fue caliente, solo reclamó que el gol fue muy fácil como no entró y nada más. Eso él lo que dijo, no dijo más nada de fuera de lugar ni le reclamó a alguien, ¿entendés? Solo que él dijo como nos metieron porque nosotros estábamos manejando bien el partido y en una llegada nos hicieron el gol. Capaz el rival también hizo muy buena jugada ahí y no metieron, pero solo fue eso lo que pasó. David, ¿cómo fue el postpartido? ¿No hubo problemas contigo, con tus compañeros, dada la situación de que estaba muy caliente todo, que la gente salió también muy nerviosa, muy tensa? ¿No hubo ningún tipo de amenazas, de algún atropello de domicilio, nada por el estilo? La verdad, gracias a Dios, nada. Creo que yo, por ejemplo, de mi parte no me quejo. Creo que la verdad todo el mundo salió caliente del partido. Sabíamos que me podía pasar muchas cosas, pero gracias a Dios yo llegué bien y después del partido le pregunté a algunos compañeros también y la verdad creo que llegaron bien también. ¿Te quedás en Deportivo Luqueño para la intermedia? Y la verdad yo ahora termino mi contrato en diciembre, hasta diciembre estoy ahí, pero yo no tengo problema de jugar en Luque. Yo creo que Luque rápido tiene que subir otra vez en primera por la gente que lleva, por toda su historia. Entonces si me dice para jugar ahí, yo no tengo ningún problema de ir a jugar otra vez en Luque. ¿Cuántos años tenés, David? 30. Ah, ya. O sea que te gustaría inclusive darle una mano a Sportivo Luqueño en la intermedia. La verdad sí, porque sabemos que Luque, como te digo, un equipo grande que no puede ir a la verga, como se dice, pero lastimosamente fue así. Ahora yo la verdad muy triste por la gente que se fue a apoyarnos desde el primer minuto, que te escriban, que te den su apoyo. Creo que es algo muy lindo, ¿verdad? Lastimosamente no se dieron las cosas, pero el cariño de la gente es algo muy lindo ahí y yo la verdad sentí eso y la verdad muy triste por el descenso porque Luqueño es, como te digo, un equipo grande. Gracias David por atendernos, muy amable. Dale cuando guste. Un abrazo, gracias. Bueno, evidentemente pasaron cosas en el vestuario luqueño, ¿verdad? Y en medio del partido, porque sí, me parece que tanto Pulpo, papá de Andrés, como David quieren enfatizar en el postpartido. Y en el postpartido uno entiende cualquier tipo de cosas que pudo haber ocurrido, pero uno recurre al testimonio de Sasú y uno recurre a lo que dijo el propio Palau y uno recurre a lo que vio, porque el luqueño, repito, más allá que el primer tiempo lo pierde 0-1 y en el segundo tiempo hace el golazo de la doble pared. Luqueño jugó mucho mejor el primer tiempo y en el segundo tiempo, o sea, el primer tiempo era el típico partido de la presión, que les pesaba la pierna, pero en el segundo tiempo entraron los primeros 15, 20 minutos fundidos. Estamos viendo el gol y no. Un gol parecido al que le hizo Olimpia Libertad. A Cerro. A Cerro, saque el arco. El gol de Roque. Sí, saque el arco, el hombre va a pivotear. Después hay un pase sensacional, como el que metió Ale Silva para Derly González. Y no. Hay mucho. Hay una imagen, Federico, que muestra desde
detrás del arco prácticamente del arquero de Ameliano en ese momento, de López. Y ahí de frente allá de frente para el arco. La cámara de norte. La cámara norte. Sí. Ahí se ve cómo Alex Arce con un pequeño movimiento se estabiliza a los dos. Sí. Y eso es que después cuando terminan el gol, en la jugada del gol, abre los brazos para el lado y en ese momento él ya reclama la situación. Por ese hueco que se abrió, ¿verdad? Para que pueda pasar. Pero sabes que cuando uno escuchaba en el post partido, comprendiendo el dolor que tenía toda la gente de Sportivo Luqueño, lo que dice Palau era una de dos. Que lo que vos estás diciendo, que haya sido un reclamo de él hacia sus compañeros, o que eventualmente haya existido un reclamo de los compañeros, porque Marcelo tiene la jugada más clara del primer tiempo. También. Porque uno dice, si vos empezás a mirar con una lupa de sospecha, muchísimas jugadas que en un contexto normal vos decís, bueno, es producto del error, de la tensión, de lo que estaba en juego. Por eso dejó un manto de duda y no es precisamente muy sano para un equipo que quiere reinventarse, refundarse y tratar de volver lo más rápido posible. Acá me dice alguien que siguió la campaña todo el año, un colega, que la defensa luqueño no anduvo bien todo el año. O sea, tuvo problemas todo el año. Si vuelve a buscar la vuelta, si bien es cierto, fue espectacular el gol de Alex Arce en el partido de ida, pero allí realmente él ganó entre dos centrales, una pelota cruzada. Es decir, la defensa de Deportivo Luqueño tenía superioridad numérica y tuvo tiempo de bajar con el pecho y hasta definir. Ante la falta de agresividad, ¿verdad? Espectacular, mucha pasividad. Si es que, como dice Dani, poner la lupa y querés ser puntilloso y querés encontrar alguna cuestión extra que pudo haber pero esta es la misma dupla que le cerró los caminos a Cerro en la claro, olla, por eso. Que el pulpo salía a marcar detrás del lateral derecho y casi Mateus, siempre lo Mateus que venía haciendo que vino de ser figura contra Guaraní. Exactamente. Y anduvo muy bien por arriba. Yo me acuerdo que Ancruso Villalba estuvo en otro podio por todo lo que sacó de arriba. O sea, después vamos a mostrar el partido con Sol, que ganaba 3-0, le empatan 3-3, y te voy a decir también, acá a ese chico se le puede juntar el que sale a cortar a Arce y que no cabecea, no salta, a diferencia del marcador de Roque, ese es el que decía yo, porque después el resto es una muy buena compaginación. Sí. Lo de Palau, también, como ustedes entendieron, no es muy bueno lo que hizo porque había una bronca, de hecho se fue en una patrullera, se fue Duarte hasta Areguá, y es como mandar frente a tu compañero también, ¿no? Ante tanta bronca, no está muy bien, más siendo capitán. Se enteran a través de la TV justamente los saludidos. Y más porque, por eso, esto ya pasó lo del descenso, lo del sábado pasado, pero acá escuchamos, porque Palau dijo lo mismo que acaba de decir Villalba también, yo quiero seguir en Luqueño, yo quiero formar parte de la ayuda, pero si no esclarecen lo que dejaron picando, o sea, en teoría van a convivir dos personas que dijeron, no, espera, acá pasó algo que no debió pasar. Entonces, de la dirigencia, cuerpo técnico y, porque Sasú va a seguir, Sasú fue convocado más para lo del 2022 si no se daba el golpe efectista, de suerte, de fortuna. Entonces, esclarecer estos puntos, porque si no va a ser una convivencia muy complicada. Fíjate que en el equipo contrario estaba alguien que fue separado por bajo rendimiento, cuando sabemos todo lo que significa bajo rendimiento, en Luqueño, como Robert Aldama. Robert Aldama jugó en Luqueño y tuvo malos partidos y lo separaron ante un campeonato. Por eso él estaba tan sentido, con emociones mezcladas, ¿verdad? Y decía, le demuestra a esa gente. Claro. Estaba triste por lo de Luqueño también, porque él jugó mucho en Luqueño y se fue mal de Luqueño, el defensor que nacía en Guaraní, futbolísticamente. Por eso digo, lo de Palau tendría que aclarar un poquito, porque va a quedar la nebulosa y de repente dos jugadores voluntariosos de buena marca pueden quedar marcados, como sí. El Pulpo Duarte, Alexander y David Villalba, que ya también tiene varios años en primera división. Habrá que ver si, primero que todo, yo creo que habrá que ver qué plantel va a tomar en cuenta Deportivo Luqueño, si no va a renovar en gran medida o si va a seguir en gran parte con este plantel. Yo creo que a partir de esto no pueden convivir. A partir de esto me parece que difícilmente, Federico, cuando alguien insinúa que te fuiste para atrás
de que tranquilamente en el día de mañana vos convivas con esa persona que puso en duda tu honestidad, porque está claro que eso es lo que todos entendimos, ¿verdad? De la insinuación. Y bueno, y por eso es lo mismo que yo diga por vos, debería aclarar. claro, que yo diga aunque aclare ya es medio que ya queda ahí un... Sí, pero, porque es muy fuerte. Pero aclarar porque soltó, repito, fue uno de los pocos que habló con la prensa. El único, ¿eh? Y soltó ese día. El sábado a la noche cuando todos pensábamos que se venía el incendio de la ciudad. Entonces porque fue muy grave, es fuerte. Muy temerario contra los compañeros. Que vos pidas disculpas, ¿cómo le mirás a esa persona de quien vos ponés ni siquiera en duda? Porque casi ya es una acusación directa y apuntás hacia su honestidad. Y aparte del tipo con más jerarquía, porque él jugó Copa Libertadores con Guaraní, con Cerro, jugó en Cruz Azul, o sea, no solo capitán, sino él como dijo, yo viví ya muchos años en el fútbol y nunca vi algo como esto. ¿Cómo mandarte al frente, pero mal? Ya no va a bastar con que diga después que fue calentura del momento, porque eso no es calentura, eso es otra cosa. Cuando alguien te trata de eso ya es grave, es totalmente diferente. Es feo, ¿no? La dignidad y la honestidad cuando se tocan ya es otro terreno totalmente distinto. Y la única para que en algún momento digan, no se insinuó eso, es que digan, no, a mí me sorprendió que, por ejemplo, ya haya llanto, ya haya gente muy afectada por el 0-1, porque Sasú reconoció eso, que había ocurrido en el vestuario, pero sería el único salvataje para esta situación que llamó bastante la atención el sábado con el único testimonio de un jugador deportivo luqueño. Acá me dice que Baday con Maciel cuando salió dijo que ya hubo cosas que él se guarda, dijo. Cada vez que estamos profundizando el tema parece que... Por eso Ariel recordaba el partido de ida. Y Palau es el que hace el gol del descuento que más o menos deja la serie. Le dejó la serie abierta, ¿verdad? O sea, pero por eso. O sea, yo cuando escuché eso, digo, esa era la noche donde todo era, no, pero... A lo mejor era calentura, qué sé yo, no sé. No, que diga... Porque Ameliano jugó muy bien, yo no le quiero quitar méritos a Ameliano. No, pero acá... Jugó inteligentemente. Acá uno lo que se pregunta es, ¿qué pasó en el vestuario para que un equipo que estaba jugando mejor haya jugado peor el segundo tiempo? Y si no es eso tan grave, que siempre se insinúa, pero nunca se confirma, es que digan, no, tanto del lado de Palau como del lado de los compañeros sindicados, que digan, no, nos sorprendió que en medio del partido ya haya gente que esté llorando, porque eso dentro de todo sí se puede explicar desde lo que es el carácter, desde lo que es la personalidad y desde el momento. O sea, ¿quién está preparado para un descenso después de 50 años? Entonces, por eso me parece que los protagonistas, si uno no estaba muy al tanto, querían tirar, no, después del partido. Cuando lo que dio a entender Palau fue entretiempo. O sea, todavía técnicamente vos tenías 45 minutos a 2 goles de ir a penales y a 3 de salvarte. Acá me aporta el amigo Matías que Badaico dijo que en el club pasaron cosas demasiado raras y que él sabe muy bien. Imagínate cómo nos estábamos moviendo. Badaico, ¿no? Claro. O sea, Palau, uno de los referentes y el ex técnico hablan de cosas raras. Que se quieren guardar. Sí. Totalmente. Estamos hablando de quién fue el técnico hasta el primer partido y el capitán. Qué bárbaro. Que yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Poné de nuevo lo de Palau, por favor. Un gol inexplicable. No me lo explico yo y no sé si alguno de mis compañeros me lo va a poder explicar. He tenido 36, casi 37 años y hay cosas que las palpo y las veo y no hace falta que nadie me las explique para saber lo que pasa. Y en este momento prefiero guardármelo. Pero ya lo hablé y lo voy a volver a hablar. Son cosas que a mí no me gustan y que nunca me pasaron en la vida. Y que hoy en el entretiempo a mí me golpeó mucho esa situación. Y creo que se notó en el segundo. Pero me golpeó porque no esperaba algunas cosas de este equipo por todo lo que habíamos peleado en este año. Y sobre todo en estos partidos tan importantes que pase algo así. Ahí está.
Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. El mejor regalo navideño está en Bristol. Aprovecha las ofertas en televisores, las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 32 pulgadas, precio normal. 18 cuotas de 216.000 guaraníes ahora solo. 18 cuotas de 139.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con Pablo Gavilán. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Sí, estamos todavía atónitos. Acercate un poco más al teléfono, todavía digiriendo lo que pasó, ¿verdad, en Luque? Sí, la verdad que sí, es un tema muy delicado, un complicado que difícil, complicado de digerir, ¿verdad? Ahora, ¿qué les pasó? ¿Qué fue lo que pasó con ustedes en estos dos partidos? No, y de por ahí cometimos errores que por ahí podíamos hacer un poquito más, después no aprovechamos las ocasiones que tuvimos. El rival también se plantó bastante bien y pudo manejar bien los partidos. Ahora, ¿escuchaste lo de Palau? ¿Viste por televisión? ¿Escuchaste? ¿Te contaron? No, todavía no me tocó. ¿No llegaste a escuchar no, todavía? Desde que terminó el partido no muy poco entró en las redes, todas esas cosas, porque como te dije, es un momento muy delicado, muy complicado que a nadie le deseo eso. ¿Cómo fue, Pablo, el vestuario tras el primer tiempo? ¿Estaban todos calientes? Era, como decías, difícil digerir todo lo que estaba pasando, hubo reclamos. ¿Cómo fueron esos momentos y, por supuesto, también todo lo que vivieron después? No, y la verdad que como todo un vestuario, todo un partido que más todavía por el tema de lo que se estaba jugando, un dolido, más que nada. No nos esperábamos, nosotros estábamos confiados nosotros en los dos partidos, pero como te dije, el rival que supo plantar, aprovechó las ocasiones que tuvo, por ahí nosotros no aprovechamos eso, pero sí, nos vamos muy dolidos. Yo al menos del partido del sábado que no estoy pidiendo dormir, un tema que nos duele a todos, pero bueno, la vida sigue y hay que darle escucha, hay que estar con la cabeza en alta. Nuestra familia, nuestra hija no se merecen sufrir tampoco lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Entonces hay que levantarse. Pablo, hubo reclamos en el vestuario, en el entretiempo, porque Palau lo que da a entender es que ocurrieron cosas raras y que por eso el equipo que había jugado más allá del gol que recibe mejor que Ameliano en el primer tiempo, que en el segundo tiempo les costó. Y entonces deja un manto de duda qué pasó en el vestuario en el entretiempo el sábado pasado. No pasó nada, los reclamos normales después de un partido, después no pasó nada. Por ahí, como te dije, en ocasiones que podía haber hecho un poquito más, atenciones y cosas así, pero después no. Pablo, ¿vas a seguir en Luqueño? Y yo tengo hasta junio con ella y vamos a ver qué pasa. ¿Pero tu idea es continuar a jugar la intermedia o querés jugar en primera división? En abril empieza, creo, intermedia. En abril. Y dependería, solamente el presidente me van a estar llamando o, no sé, estarían hablando con mi representante, pero si me tengo que llegar a jugar, no, yo no tengo ningún problema. Perfecto. Gracias, Pablo, muy amable. Vale. Pablo Gavilán, el arquero del Sportivo Luqueño. Bueno, el manto de la duda es lo peor que le puede pasar a un equipo descendido, ¿verdad? Sí. Estoy pensando en Gavilán, que ya estuvo en varios, ¿no?
Él descendió con Independiente Campo Grande. Sí, también, ¿verdad? con Santaní también. Santaní Con fue Santaní. muy El famoso recordado. partido contra Olimpia que el embate no les servía, pero ellos habían recibido la incentivación, lo dijo el propio Gavilán, y terminaron empatando. Es el tercero ya que sufre... Él y Ropero fueron grandes figuras. En aquel partido, sí. Sacaron Servín, todo. sacaron todo. Y lo festejaron, ya te digo, en una imagen surrealista porque Claro. era un equipo que estaba descendiendo y encima le anularon el gol sobre la hora. Sí. Todos juntos, ¿no? Gavilán tiene espalda, pero sí el manto de duda es lo peor. Es lo peor para este grupo de futbolistas. Algunos, uno no puede entender, por ejemplo, como Aldo Vera, Blas Díaz, que me parece, Blas Díaz también tiene un descenso más. Él estuvo en Santaní. Y son jugadores buenos y abajo, increíble. Sí, el mismo Walter Ortiz que jugó el primer partido lateral izquierdo, después pasó a jugar de volante. Miguel Zamudio. Borja, con el campeonato que hizo. Miguel Zamudio. Un descenso increíble. Hoy estaban los muchachos estuvieron incluso haciendo alguna nota jocosa para BCTV, estuvieron en Cacupé. Los muchachos de Ameliano. Sí, toda la felicidad. Sí, pero están como perros con dos colas. Estaban. Humberto García también se fue a Cacupé. No sé si con el ritmo de los muchachos, pero apareció en la Basílica, un ritmo totalmente diferente. Hablando de lo que va a ser ya el operativo Primera, la tormenta le derribó 4 torres a Resistencia. En la cancha, la Lumínica Resistencia no va a jugar en su cancha, ¿verdad? Pero la Lumínica que inauguró el año este año, hace poco, derribó 4 torres allí en el Bajo, y estaba viendo que van a hacer tipo un cronograma los 3 equipos, Tacuarí, Resistencia y Ameliano, para ver en qué cancha van a jugar el local, para no colisionar. Van a hacer tipo una organización entre los 3 equipos, exactamente. Claro, ¿Pero en qué estadios? Y está Independiente de Campo Grande, Sol de América, son los más potables. ¿El de Capiatá? ¿Qué tal? No sé cómo estará después del... Ameliano jugó muchos partidos en intermedia en cancha de General Díaz, por ejemplo, de local. Porque General Díaz, la última parte, también estaba inhabilitada. Sí, pero ¿y dónde van a jugar contra los grandes, por ejemplo? ¿Dónde le va a llevar a Olimpia? ¿Dónde le va a llevar a Cerro? ¿Y si está disponible Defensores? Por el tema de la taquilla. Y para cerrar nomás el capítulo de Luqueño, yo lo que veo, hay un denominador común de todo el resto, minimizando lo que ocurrió. El famoso forma parte del fútbol. Entonces yo creo que ya la pelota queda en el campo de Marcelo Palau. Totalmente. Porque él dijo, yo ya hablé y voy a volver a hablar. No sé si se refirió con sus compañeros, porque Marcelo Palau también dijo, yo quiero seguir en Sportivo Luqueño para formar parte de la ayuda. Pero porque el que lanzó el manto de duda fue Palau, y lo que yo estoy escuchando de jugadores, familiares es, no pasó gran cosa. Entonces ya va a depender del que dijo, sin ser muy explícito, detallar, porque todo el resto está diciendo no pasó. Puede ser como dijeron la famosa declaración en caliente también. Cancha de Rubio Ñu. También están mirando la gente de Ameliano. Y hacer tipo una vaquita para compartir los gastos con... Así está el tema. Y bueno. Por eso, con Resistencia y con Tacuarí. Por eso aquellas ¿Y declaraciones. Ameliano? ¿Y Ameliano? Ameliano plantea también a Rubio Ñu y hacer tipo un fondo común de gasto para los 3 equipos alquilar. Para hacer una rotación. Exactamente, así mismo. Quiere esa reunión el presidente de Eso Ameliano. como cuando vas a alquilar una cancha. Esto parece una especie de container, ¿verdad? Viste que los muchachos ¿Sí? van a traer un container de tal lugar y se ponen entre 3 y traen el container, ¿verdad? O cuando vas a jugar en la cancha. Compartir entre los muchachos. Esa es más práctica. Pero una pieza para hoy y el baño, vamos Claro, a la cocina, yo vamos vengo a el viernes, vos venís la próxima semana porque es la locación a ocupar. Ese no termina. Hay que hablar con ellos. Pero no. Pero, hay que hablar con ellos realmente, porque no termina. Garcete, después ya Nito Vera, comienza la presidente queja. Sí. Amigo, no limpiaste esto, tenés estos Mira, modales, Garejo. De por ahí. Pero por eso, más allá de que la estrategia le Lleva salió gente que mal, no. lo que dijo el presidente de Luqueño, desde lo que es la infraestructura, no deja de tener razón. El tema del aporte, porque a ver, entre esos 3 equipos reciben casi 4 millones de dólares. Y hoy llevaron la camiseta a los muchachos de Tacuarí que decía Ameliano. Club de barrio y de primera.
Esa ya usaron Sí, el sábado. es la que usaron Sí, para sí. dedicar Claro, el sábado. pero- Y hoy la llevaron puesta acá. Claro, pero ahí es donde uno va a esperar. La APF le da a los 3, 4 millones de dólares. Pero si para que terminemos con estos ejemplos de la canchita o de la casa, yo creo que también desde la APF, para aquellos equipos ya en intermedia, no importa la capacidad, pero ya que termina bastante temprano el torneo, buscarle la vuelta. Porque aunque tengas un estadio para 1.000 o 2.000 personas, que sea coqueta la cancha, algún vestuario para el visitante, no se puede seguir esto de recibir el mismo dinero que recibe un Cerro, un Olimpia, un Libertad, pero decir, no, yo todavía recuerdo cuando se da lo de Resistencia y charlamos con García, te digo, no, déjenos festejar y después vamos a ver el contraste, el ejemplo, lo de Mallorquín, que hasta están con el objetivo de albergar partidos de la Sudamericana. Por eso me parece que es un contraste los tres, quienes no tienen cancha, y el campeón de la intermedia, que sí, además de la sede, descentralizado y todo, sí tiene una cancha que uno sabe, hasta uno se pregunta, mira lo que va a hacer cuando vayan Olimpia, Cerro, a Mallorquín. Ingeniero Nito Vera, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, presidente? ¿Cómo estás, Bruno? Encantado de saludarte a vos, a tu gran audiencia, aquí, trabajando por nuestro querido Tacuarí. Bueno, presidente del Club Tacuarí, ¿dónde van a jugar los partidos en primera? Bueno, nosotros estamos en tratativas con dos clubes, en este caso ya son de la división intermedia 1 y el otro de la B, que es River y General Díaz, para acordar el uso, el usufructo de su estadio durante quizás toda esta temporada o mitad de la temporada hasta que terminemos nuestro estadio que estamos mejorando y estimamos que estaría recién para junio, julio de este año o quizás más, ¿verdad? La cancha General Díaz dijiste, ¿verdad? La cancha de General Díaz estamos en conversaciones con el presidente y la de River. Pero harían ya un contrato de exclusividad porque están los otros dos que no tampoco tienen escenario. Sí, un contrato de exclusividad con uno de ellos. Ya ahora, impresionante. Con uno de ellos, ¿verdad? O con River o con General Díaz, va a depender un poco de... También la gente de competiciones tiene que ir a verificar las canchas que nosotros queremos utilizar, ¿verdad? Para ver y decirnos en qué faltaría, por ejemplo, arreglar, ¿verdad? De tal forma que nosotros tomemos esa determinación y hablemos con la gente de General Díaz o de River para que podamos usufructuar el estadio. Bueno, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Federico? Tanto tiempo. Bien, ingeniero. Y River ya va a ser equipo de intermedio también, o sea, ya es, ¿verdad? Para General Díaz ya lo es, digo, para el tema de la categoría de la cancha, o sea que River tuvo problemas, incluso los propios jugadores en la parte final pidieron jugar en otra cancha porque había problemas en su campo de juego. Sí, por eso es lo que digo, de que la gente de competiciones tiene que ir a verificar y a darnos un listado de qué es lo que nosotros eventualmente debemos mejorar para que ese estadio esté en condiciones de que nosotros podamos fluctuar, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay una necesidad nuestra que es la exigencia del VAR. Y por ejemplo General Díaz y River ya tienen el VAR, ¿verdad? En cambio otros clubes como Independiente, Rubio, que también estuvimos en conversaciones, eso no tiene y implica un gasto a más de lo que tendríamos previsto, ¿verdad? Nito, ¿y cómo hace la modalidad? Ustedes lo que quieren es ya alquilar por un año el determinado estadio, ¿no? Sí, lo que queremos... Así sería un poco más barato, ¿no? Y bueno, se supone se supone que sería así, ¿verdad? Esperemos de que así también piensen las personas, los presidentes de esos clubes y que podamos llegar a ese acuerdo, ¿verdad? Pues la intención es tener esa exclusividad, ¿verdad? Diría yo exclusividad así, porque de repente hay partidos que nosotros hasta podíamos jugar en el Defensor o porque quizás llevar al interior, o sea, hay una serie de alternativas que también podemos manejarlo, ¿verdad? Nito, y hoy por hoy, sin paquete, ¿cuánto cuesta alquilar un estadio de esa característica que ustedes están viendo? Y, a ver, si es que el estadio está en condiciones, si no tenemos algunos gastos
más de lo que normalmente representa el alquiler, nada más de eso. Y te diría yo que por la cantidad de partidos se maneja entre 20.000 a 25.000 dólares, una cosa de esa, ¿verdad? ¿Anual? Anual, claro, anual. Anual. A ver, ¿y ustedes van a hacer...? Hubo una época que había un precio amigo, no sé si sigue del Defensor del Chaco para los clubes. No, el Defensor del Chaco tiene un precio fijo ya, ¿verdad? Sí. Para el alquiler del mismo, que es de 30 millones de guaraníes, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí también incluye ya todo lo que es infraestructura, por ejemplo, de brindar a los árbitros el tema de servicio de agua, de fruta, después tener el tema de las entradas, o sea, hay ciertas variables que suman a ese monto. Pero ustedes no van a recaudar esa plata, presidente. No, tampoco yo voy a jugar contra, por así decirte, con el respeto que se merecen todos los otros clubes, tampoco voy a jugar con, qué sé yo, con 12 de octubre o con Sol en el Defensor. O sea, vas a jugar contra los Olimpia, Cerro, claro, donde Guaraní. Yo tenga la posibilidad o tenga la certeza de que voy a tener una buena recaudación. Porque ni Libertad te va a llevar esa gente, a lo mejor, no sé, con Olimpia, Cerro sí, ¿verdad? Pero Guaraní. Sí. O sea, la alternativa del Defensor es para los partidos en donde creemos nosotros que vamos a tener buena recaudación y que somos locales, ¿verdad? Bueno, vas a hacer eso, presidente. No, nosotros queremos hacer sí o sí el local en nuestra cancha. Apertura total para los que tienen masividad. No, pero no sé quién dijo eso, pero estamos preparando la cancha. No, es que no tenemos cancha. Pero viste, Nito, viste que en los últimos tiempos los presidentes se peleaban por, algunos al menos, de llevar a su cancha a los grandes. Pero eso forma parte del reglamento de la profesional. No sé si ustedes saben de que los clubes deben jugar en sus canchas. O sea, está previsto eso en el reglamento, no general de competiciones, sino que específico de la división, en este caso profesional, de que los clubes deben jugar en su cancha. La primera opción es jugar en su cancha. ¿No pasaste nunca más por el BTA, ingeniero? No. Te digo, una vez fui por un motivo laboral, pero... ¿Pero qué, está lleno de contenedores? ¿Cómo está el...? No, el Betega ya no es más estadio, ahí se está construyendo un hospital, un sanatorio de renombre que hay en el Brasil, del mismo nombre, ¿verdad? Se está haciendo un hospital grandioso ahí, ¿verdad? Toda esa parte de lo que era... Porque había adquirido uno de los puertos, ¿verdad? Al principio. Cacupemi. Claro. ¿Qué pasó, pues? Y creo que vendieron y se está haciendo un hospital del corazón, uno que se tiene igual acá, un país limítrofe, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Sirio-Libanés, me dicen aquí? Creo que sí, ese mismo. Bueno, está bien. Pero el Betega ya, nosotros en principio, en intermedia, hablamos con el dueño del puerto, ¿verdad? A ver la posibilidad de utilizar, porque estaba en buenas condiciones todavía en aquella época, ¿verdad? O sea, pero esa cancha ya desapareció, no existe más. No, ahora ya no. Las cabinas, eso, Manu Maitema. No, todo. Nosotros más nos llamaron para ir a ver si podíamos retirar alguna cosa que nos interese, por ejemplo, algún tema de... A la pucha, yo debuté ahí como relator, Nito será. Y bueno, ahora va a tener el privilegio dentro de poco de volver a... No tenía algún recuerdo. ¿Te acordás del búnker? Ese también tiraron la concentración de... Sí, que estaba en la espalda de preferencia. Sí, que Ocampo denunciaba que una camioneta verde se iba hacia el búnker. Como decía Federico, tenía una frase importante del BT que decía el ventilador gigante. ¿Te acordás? El viento, ahí siempre había viento, cierto. Vos te ibas por esos días que no se movía ni una hoja y un viento terrible. Me acuerdo que una vez apareció otro lagarto. Acá me confirma. Y Razaba le anunció que estaba haciendo calentamiento. Monte Sinaí se llama el sanatorio. Monte Sinaí. Sí. Ajá. Bueno, debe ser, es algo de eso, no sé yo. Pero realmente así, o sea, esa es la intención es esa, Bruno. Es más, nosotros tenemos que presentar eso por el tema de las exigencias que nos pone la APF en relación a licencias, ya rápidamente de presentar eso como el estadio que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Por eso es que se nos... Qué bárbaro, ¿vos te acordás lo que era antes la cancha? ¿Te acuerdas? Y se quejaban los equipos cuando se... ¿Ya que Palmeiras para jugar ahí? No, la noche. ¿Te acordás cuando peregrinaban los hinchas de Cerro y Olimpia? Porque pasaban por la zona del Botánico. Complicado. Sí, ¿verdad? Y te acordás aquella definición, yo recuerdo dos partidos épicos, ¿verdad? Aquel partido
en el que Tacuarí le gana a Libertad el campeonato sobre el final, ¿verdad? Sí, Gol de Mazacote. Sí. ¿Verdad? Sale campeón nacional en el Defensores. Claro, en el 2009 fue, ¿verdad? En el 2009. El primer título Claro, nacional porque- con Harrison, sí. Pero en distintas canchas se jugaban y Nacional Olimpia Defensores sí. y Tacuarí Libertad en el BTA. Y ya hablaban, no, ya está cocinado esto, Tacuarí va a perder el partido contra Libertad, ya está arreglado. Porque había Y fue una muchos jugadores cachetada de para los Libertad malpensados, ¿verdad? Cedidos a Tacuarí. Y después aquel icónico partido de Olimpia Tacuarí, definición del campeonato, Recanate, que era el presidente, y los hinchas como puteaban. Yo me acuerdo que No había agua. golpeaban el vidrio y nos decían, no hay agua. No había acá". agua. No había agua. El estadio se llenó, fue una locura. Un Y domingo de ahí- calor, esa vez fue... Esa no fue la jugada del penal Claro. inaudito de entre El cuartos famoso de penal cancha. de a Luis Caballero. A 200 metros del área más o Sí, menos cobró el penal. a Arnaldo. Arnaldo. Y después otra que quiero sumar, Nito, no sé si tuviste vos cuando La tormenta. fue a jugar Cerro y vino esa tormenta de... Sí. Esa tormenta de tierra. Sí. Que suspendió el partido, una cosa de loco, Ariel. Yo estuve en una Parecía, tormenta, el día después de mañana parecía venía así la pero nube. le interrumpió todo en la parte, el Tú palco también VIP, estuve en esa. el palco VIP. También estuve en esa. Sí, cuando sí. cuando nos rompió todo el granizado caían... No fue otra vez entonces. No, Estaba con- dos tormentas ahí. Esta fue... Ah, no, esta esta, es la otra. Ya un sábado fue. esta de humo fue Cerro Tacuarí, que se suspendió para el domingo. Sí. El segundo tiempo, gol de Pacú Villagra. Y el que vos decís un partido tanto que íbamos a transmitir Tacuarí sábado. Una lluvia O y... sea, nos cagamos todito. Sí. O sea, sí, nos ¿Cómo? cagamos todito. Yo pensé que era el fin del mundo. No, pero era Ariel. Volaba todo, el techo se movía. Pero Y ¿cómo, el mijo, brinde te se vas a rompió. morir? No, yo rompió. tengo un relator que se puso a llorar. No, olvídate. ¿Qué? No, desastre fue. No, fue un desastre. Era, Terrible. Era el apocalipsis, parecía. Vos sabés que no se veía... Vos sabés que yo tengo- Bruno, Mira, vos te ya acordás que- ya que estamos, vos te acordás vamos a el verlo. vídeo de Tacuarí? ¿Eh? El vídeo de Tacuarí, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, no se veía la preferencia. Te quiero ver de ahí, tanto que vos, venía el MacGyver. granizo con el Quiero agua. ver ahí MacGyver ahí No, con no. el vientos huracanados. Y voló el palco. Espera un ¿viste? rato, Mario Baracú. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Yo estuve en el Defensor del Chaco el día que se incendió, hubo un problema eléctrico en el Defensor del Chaco. ¿Se acuerdan? Correr nomás y punto. No, ¿qué correr si el ascensor no funcionaba? tenía forma El ascensor, ¿cómo no andaba? En una limpiada que venga bien. fue ese? ¿Sabes? No, lo más simpático que era JJ Bernabé era mi comentarista. El tipo agarró todas sus cosas y empezó a correr. Y yo, fue el boludo, incendio? hablando ahí, después veo que todo el mundo corre. Y dije yo, ¿qué es lo que está pasando? Dije yo. Y yo muy fanático por el... Hasta que me dice el tipo, vamos, se está quemando, me dice alguien. Claro, el incendio, Olimpia Independiente de Campo Vos no Grande. estuviste en ese partido. Yo me terminé transmitiendo de preferencia. Y hubo un incendio Sí. en la zona de prensa, Sí. ¿verdad? Y esa pues una, ¿cómo se llama? Una salida que vos tenés por ascensor. De lo contrario tenés que tirarte Al por pupitre, el vidrio, al al sí. pupitre, ¿verdad? Y veías los colegas ya entrados en edad, ¿verdad? Se tiraban, hermano querido, se volvieron flexibles, ¿cómo se llama? Nuestro Usain Bolt quedaba como... No, el hombre goma. No, el hombre goma. Bueno, vos sabés que me escribí acá al Infanto, y esa noche del gol de Mazacote, hay una frase célebre de Horacio Cartes. Iba saliendo Horacio Cartes y los hinchas de Libertad contra el alambrado le insultaban. Y le hace la nota y le dice, ¿qué opina de tu insulto? Y Cartes le dice, le iba a llamar a todos por teléfono en la semana, tengo todos sus números, digo. Por los hinchas, ¿no? ¿En serio? Sí. Fue para... Yo nunca vi tanta gente de tantos lugares de Libertad, por lo menos en los últimos No, pues, 20 años. ganado y era campeón. No, y es que, pero habían llenado el BTO. Y la otra clásica para cerrar mi parte de los recuerdos, jugaba Tacuarí 2 de mayo. Jugaba sábado a la tarde. Iba saliendo Pablo Reicher, iba a hacer a fin y dice, ¿cuánto lleva recaudación? Porque cuando eso eran 70-30 era 15.000 guaraníes, le tocó a 2 de mayo. Imagínate, 15.000 guaraníes lleva Pablo Reicher de la división de la recaudación. ¿Cuándo habrá sido? Primera, sábado a la tarde, sí. Qué bárbaro. Por eso, complicado el tema. Ay, Un Tacuarí Ameliano ahí en cancha general. Iba a ser complicado, ingeniero, ¿eh? No, ahí sí, ahí vamos a llenar el estadio. Qué espectacular. ¿Qué pasó de Francisco Campo, Nito?
Está siempre, nosotros hemos conversado, nos envió mensaje cuando Tacuarí subió a la profesional, hemos conversado con él en varias oportunidades. Tenía un predio que también en un momento dado en la intermedia utilizamos para práctica, que está ahí sobre Mariscal López, el Vestigo, ¿verdad? Donde tiene todavía un complejo deportivo él. Y bien, buenas relaciones tenemos. No. Pero él está totalmente alejado del fútbol. Sí. Él está totalmente alejado del fútbol, dedicado a otras cuestiones, ya no se mete en nada ya en fútbol. Mira vos. Por de pronto no nada. ¿Qué recuerdo, Chelo? Gracias Nito por atendernos, un abrazo muy amable. Por favor, cuando gusten, saludos para la mesa ahí, encantado de estar con ustedes. Adiós, el ingeniero Nito Vera, el presidente del Club Tacuarí. Otro de los grandes problemas era el tema de los bocaditos. Vos sabés que era una cosa... Yo odiaba esa parte. Vos sabés que yo le decía, lleva hermano, lleven todo, coman todo, porque vos sabés que en pleno partido le pasaba a tu comentarista el tipo comiendo bocaditos. A Johnny le comía todo en la peor época de Johnny encima. Flaquito era Johnny. Flaquito era y estaba al lado de otra cabina que tenía el vidrio. Y él relataba y el doctor Correa López era su comentarista. Y el bocadito traían a los 40 del primer tiempo, no traían a los 45 para que los dos coman. Y Johnny... ¿Habrá sido pionero? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y Johnny relataba y yo miraba así... Le miraba el otro comía. La Coca-Cola de Correa López. El doctor Correa López, sí, Johnny. Y Johnny hace poco recordamos. Johnny la está con un ritmo y cosa que era la época mala. La época mala. Un día también Francisco Campos en pleno reportaje dijo... Yo no sé por qué tiene Federico contra nosotros si nosotros le llamamos bocadito. Imagínate el pensamiento del dirigente. No, pero era una atención. Vos sabés que tengo una anécdota espectacular. Justamente también con Horacio Cartes. Vos sabés que si me autoriza un colega nuestro. Cuando eso empezaba Horacio Cartes en el fútbol, ¿verdad? Y se iba ahí en la gradería y se sentaba él. Estaba en contacto con la gente sin problema. Sí, no, pues, estaba sentado él ahí, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? Y estaba abajo nuestro compañero, ¿verdad? Y era un partido candente, hermano, no sé qué era, se definía el campeonato, algo así era. Y era Sportivo San Lorenzo versus Libertad, y jugaba Ancho Ibarra en San Lorenzo. Y dice que cuando agarra la pelota Ancho Ibarra, ay, mamita, ya dice nuestro colega, el periodista. Esa frase conozco. Nuestro compañero, uy, mamita quería. Y después dice que cuando acomoda la pelota, agarra y cuando iba para atrás. Pea y cuapite mongueta, dijo. ¿Cómo se dice en guaraní? Y cuaitepe pega mongueta, dijo. Y dice que Horacio Cartes le dijo algo. La puta madre dice que le digo algo en guaraní, ¿verdad? Como diciéndole, llamale si es que quiere que nos cuente esa anécdota, porque... ¿Y vos sabés cómo terminó la jugada? Un golazo metió a Chivarra. Dice que lo peor, ¡gol! Dice que gritó el tipo, y ahí más se nos cobra el Cartes. Fue Tacuarí contra... Es Tacuarí, ¿verdad? Porque hay una previa del mío colega con Pipo González en la cancha de entrenamiento. Vamos a llamarle. Sí. Hoy va a ser un día de anécdota. Nelson, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, ídolo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Bien, Nelson Aedo. ¿Cómo andás vos? Tranquilo, paité. Espectacular. Vos sabés que, Nelson, bueno, contanos cómo van los preparativos para tu despedida. Nosotros vamos a transmitir ese día tu despedida del fútbol. Tu despedida del fútbol profesional, ¿verdad? ¿Cómo está la organización? ¿Están llegando las invitaciones, confirmaciones? ¿Cómo está todo, Nelson? Y estamos a full, estamos ya ultimando todos los detalles y bueno, ya expectante de lo que va a ser este sábado el partido. Lo de Tata, ¿él cuándo llega? Lo del Tata, él dijo que él solucionaba todo, que no nos hiciéramos problemas con él, que él iba a encargarse de todo. Ah, mira vos. Pero con el resto vas coordinando vos, Nelson. Con el resto ya está todo coordinado. El 90% de lo que fue Sudáfrica, tanto directivo como utilero, pasapelota, heredera, estamos todos. Ah, qué bien. ¿Roque va a estar o no va a poder? Todavía no definió al 100% también. Yo creo que tenía ahí unas vacaciones con la familia y estaba en quedar a informar.
Nelson, en relación a tus invitados, ¿todos confirmaron? ¿Todos los que en principio mencionaste estarán? No, lastimosamente algunos no van a poder estar por todo el tema de la pandemia y demás cosas. Sí. Algunos de Europa no quisieron arriesgar por el tema de la fiesta, después volver y estar en cuarentena, entonces se nos complicó muchas cosas por esta pandemia. Ya, y fuera de tus compañeros de Sudáfrica 2010, ¿quiénes son los confirmados a esta altura? Los confirmados son Carlos Zambrano, Chori Domínguez, el de River, Valencia, sí, está Osvaldo Alonso, el cubano de la MLS con el que salí campeón, el panameño Román Torres, el grandulón, como le llamo yo, y está Carlos Zambrano también. Ya, ¿y cómo sería, Nelson? A ver, por un lado los de Sudáfrica 2010 y del otro lado, ¿cómo completas el equipo? Y completo el equipo, digamos, con amigos de acá. Ahí ya le invité, por ejemplo, a Pica Lucena, va a estar. Le invité también a Delis González, le invité a Oscar y a Ángel Romero, también van a estar presentes. También le invité a algunos ex compañeros míos de Tembetarí con el que jugué en Paraguay. Troadio Duarte, por ejemplo, va a estar presente. El entrenador de ese equipo va a ser el primer entrenador mío de mi pueblo San Joaquín, Hugo Paredes. Así que bien mezclado va a ser, o sea que no es solo de estrellas como se dice, sino que amigos de Nelson de Valdés, y eso conlleva no simplemente estrellas, sino que realmente amigos de lo que fueron en el fútbol. Nelson, invita a Ariel Mareco Becerra para que jueguen un partido. Elgo siempre dice que jugó contra Roque Santa Cruz, que era mía en la inferior, que le marcó, ¿no? Pero no hay testimonio. Roque una vez le desmintió acá, digo, no me acuerdo. O más por nada ese Roque le dijo, no, yo no me acuerdo de él, dijo. Yo tengo coincidencia con Nelson. Si vos jugaste contra Nelson. Sí, oye, ¿a poco la Nelson hace la propaganda que jugó contra Nelson Valdés? No, y Roque contra sí, Roque sí. No, dice, yo jugaba acá Nelson Aedo. No, Nelson más chico. Eso es lo que es raro. Ariel Mareco, nuestro relator, y que siempre jugaba contra Roque en la época de Nelson, jugué en Bahía ahí. No, y ya pues Nelson, de época no, de época de Roque. No. Yo soy, a ver, la misma clase de Roque. ¿Qué categoría eso? A ver. Categoría, 81. La misma clase de calidad de futbolista. No, clásico se dice Nelson. Clásico se dice. Ya. Colegio. De colegio, dice, increíble Nelson, pero haciendo revista del 2010, el único que sigue jugando es Pablo da Silva, ¿verdad? ¿Perdón? El único, Cristian Rivera y Pablo da Silva, son los que siguen jugando. No, de la base Roque, Topo. Está Roque, Topo, está Antolín. Sí, son los que siguen jugando. Sí, porque ese equipo, como justo esta mañana estábamos recordando que cambiaba mucho partido a partido. Está Tacuara, comunidad Tacuara también. Está Tacuara también, sí, es verdad. Bueno, por supuesto. Aureliano, por ejemplo, técnico campeón de la reserva de Guaraní. Sí. Julio Cáceres, técnico de Olimpia. Morel viene para sumarse al cuerpo técnico de Olimpia. Villar está en la selección. Enrique Vera estaba como asistente técnico también. Aldo Bobadilla, técnico. O sea, están siguiendo el camino. ¿Vos ya pensaste, Nelson, seguir con el tema de querer ser una especie de gerente deportivo y toda esa cuestión? Sí, de hecho que cuando termine todo esto me voy a sentar con la familia y voy a tomar también un camino, un rumbo, pero siempre en el ámbito del fútbol, a ver si donde realmente me apasiona y donde realmente puedo también aprovechar los contactos que tengo y lo que he aprendido, la experiencia que tengo en el fútbol. Claro, totalmente. Eso es muy importante que le transmita a los jóvenes, Nelson, porque vos sabés que hoy a la mañana en el canal Colega, Canal 9, estuve con Edwin Storer, mi compañero en el bloque deportivo, y estuviste en Platea Deportiva, y vos sabés que yo recuerdo una de las primeras notas que habré hecho completamente en guaraní, le hice a tu papá. A mí. Sí, recuerdo, vos sabés que yo tengo en archivo esa nota, pero te estoy hablando de 15 años atrás más o menos, Nelson. Sería lindo escuchar eso. Te juro, vos sabés que y él nos había hablado de tus inicios, de cuando vos estabas en Tembetarí, e inclusive que vos en un momento dado llegaste a bajonearte porque no es fácil la vida del futbolista. Los perros pues creen que vos llegás y el que llega, el que gana dinero, porque mucho se mide también por la cuestión. Nomás, ¿no? Se ve lo que hay detrás del éxito. Claro, pero detrás del éxito, hermano, vos tenés que vivir, a veces comés, a veces no comés, a veces no tenés acompañamiento, venís del interior,
Dormía en cualquier lado a veces. ¿Te acordás lo que nos contó acá Robert Rojas, que dormía en Tembetarú? No tenía ventilador y con el colchón en el piso, y el mosquito dice que le estaban por llevar, más o menos, anda, así le llevaban los mosquitos. Julio Cáceres vivía abajo de la gradería que da hacia España, un lugar traerlo. Y vos, Nelson, estabas también en una pensión, ¿verdad? En la época de Tembetarú. No, yo estaba bajo la gradería también de Tembetarú. También, ahí, la de Eusebio Ayala. Sí, señor. ¿Viste? No, por eso. No, todo el mundo pasa, o sea, no todo el mundo, pero la mayoría de los que venimos del interior tenemos que remarlo. Y bueno, papá seguro con todo eso, porque en 2, 3 ocasiones yo le dije, papá, ya me ponen diema, él le decía yo, y él me decía, no, ya pues ven, o sea, entonces uno también siempre necesita a uno que esté así encima, porque la verdad que para ser futbolista no hay que te compras un botín lindo y ya sos futbolista o demás cosas, o sea que hay que remarla, porque hay millones que la están haciendo, y también el tema de Izucuá, cosa que hoy en día la mayoría de los jóvenes no lastimosamente no lo están haciendo, digamos. Hoy en día si no juegan con el mejor botín y si no tienen carterita de Louis Vuitton y eso, ya andas de medio futbolista. Sí, no, y después el tema de empresario, Maceo quiere tener empresario el jugador. Sí, cualquiera, y empresario mandará, o si no hay futbolista. Estamos hablando de un jugador que tiene 2 empresarios luego. Mínimo 2 empresarios tiene, y después si no le da plata cambia al empresario, y si no le da su botín nuevo le cambia al empresario, y ahí pues ahí va el tiempo. Uno va perdiendo su futuro en cambiando eso, porque uno se centra más en lo que es material, no porque ese botín para jugar, yo, por ejemplo, yo digo, en mi tiempo era para mí llegar a jugar en la selección paraguaya, ese era mi meta, lo deportivo. Conseguí lo deportivo y después lo otro venía todo solo, o sea, lo que era material, fama, hasta mujeres, si vos querés, viene después todo, pero claro, lo primero era lo deportivo. Sí, pero Nelson, está también el papá Mweija, porque el que descompone todo, el que termina perjudicándole al hijo. ¿Sabes por qué te voy a decir? Sí, hay una particularidad en tu caso y en el de Robert Rojas, que los padres estaban en el interior trabajando, y la misma cosa Robert Rojas nos contó. Vos sabés que él iba a ser jugador del Olimpia, y Robert Rojas le agarró el famoso Tesagaú y se fue nomás otra vez a su ciudad y le dijo a su papá, no me aceptaron, ¿verdad? Y le mintió al profe de su ciudad, al que le trajo al Olimpia, le mintió, le dijo, no me aceptaron, no pasé la prueba. Y vos sabés qué pasó toda la prueba. Olimpia estaba loco por ficharlo, y él volvió, y dice que empezó otra vez con el tema de la Saja Q43 grados, y viene un día otra vez el técnico, le dice, mira, conseguí otra prueba ahora en guaraní, le dice, Ayajatu, le dice, y bueno, y vinieron y se quedó en guaraní, y le llamaba a su papá y le lloraba y le decía, me quiero, y otra vez, papá, esto yo te cuento lo que él nos dijo, ¿verdad? Claro. Y su papá le decía, esa mío, he aguantado, pepe, Argentina, le decía, en Vapor, le decía. Sí. Ese empujón, pero sin embargo, ahí hoy los chicos de acá, su papá lo se va a la cancha, su papá lo es técnico, su papá es presidente del club, su papá lo le presiona, está encima de él, le habla al técnico, le llenan la cabeza, no le dejan para al pobre chico, ¿verdad? Y es un jugador que está empezando, y ni te digo si tiene talento sí que ella habla con los empresarios, y al final el papá le descompone la carrera a su propio hijo. Sí, así mismo, toda la razón, hay muchísimo de eso, lastimosamente ellos piensan que su papá ya fue en la juvenil o en la reserva, ya le tienen que solventar a sus padres, todos los gastos tiene que asumir él, entonces mi se le busca con representantes, se le busca y no tiene la cabeza como para centrarse en lo que es el fútbol, o sea que ahí el papá tiene mucho que ver también. Nelson, el hecho de que nos cuesta llevar jugadores a Europa y que se mantenga, como el caso tuyo y de Roque, por ejemplo, eso pasa de lo que estamos hablando, obedece a que falta una mentalidad ganadora de Erendo y Ucuaico, y decir que no saben aguantar, porque vos solamente pasaste un montón de cosas allí, si tú eras de espíritu débil, seguramente ibas a fracasar en Europa, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día no nos estamos conformando, nos volvimos más conformistas. Yo creo que con tan poco a veces bueno, ahí ya en Cerro, Olimpia, Libertad, gana, vamos a ir, ¿para qué me voy a ir? Yo creo que ese conformismo es lo que nos está
costando mucho mantenernos en lo que es la liga de Europa y demás cosas. Yo creo que eso, porque talento tenemos, solo nos falta continuidad, constancia de poder sobrellevar eso allá. Y estamos hablando, Nelson, de jugadores que muchas veces se van después de jugar Copa Libertadores, equipos grandes, ya sabes más o menos cómo el tema, igual no pueden adaptarse a Europa. Digo porque vos te fuiste directamente de Tembetarí y el compañero Gerardo me está haciendo acordar un partido que fuimos a transmitir en el 2001, intermedia, cancha de Sol de América, juegan Tembetarí contra Ayes, y la figura de la intermedia era Arnaldo Guerrero, un delantero de Ayes que después pasó a Cerro, se rompió la rodilla, era muy técnico, muy bueno, y ese partido jugaste vos, Nelson, y me acuerdo que llamaba la atención, primero por la potencia, y después por tu apellido, que no era muy común. Hasta preguntábamos qué nacionalidad era, porque en Argentina hay un lugar en Buenos Aires, un lugar, Aedo lo llaman, cerca de Liniers. Entonces, me acuerdo preguntamos bien, y paraguayo de Caguazú, repito que todos fuimos a mirar a Arnaldo Guerrero, y vos hiciste un muy buen partido, y casi en silencio te fuiste unos meses después, porque vos te fuiste después del 2001, ¿verdad? ¿2002? 2001 me fui. Bueno, y al término de esa intermedia, con Tembetarí. ¿Perdón? Exactamente. Al término de ese torneo, intermedia, 2001 te fuiste entonces. Sí, señor. Perfecto. Fíjate, de intermedia a Alemania, hermano. Sin primera. Sí, señor, directo al Bremen, sí. No es fácil. La juvenil del Bremen. Bueno, Nelson, para ir redondeando, es cierto que en algún momento te costó tanto, no sé si ya el hecho de estar lejos de la familia, pero recuerdo yo que tu propio padre nos había dicho, y no sé, creo que diste el testimonio también con los colegas de Platea Deportiva, que tuviste problemas con el alcohol, Nelson. Sí, al principio. Eso te voy a mandar mi libro para que realmente... Mandanos, por favor. Ahí está todo escrito y sí, como te digo, tuvimos una pérdida familiar muy grande y bueno, como todo familiar, uno se buscó el regocijo y el alivio en otras cosas que no eran lo correcto, pero gracias a Dios y gracias a mi papá que pudo otra vez guiar mi camino por el camino correcto. Qué bueno. Nelson, para cerrar, ¿cómo quedó tu relación con Cerro Porteño, con Chiqui Arce? Entiendo que si fuera por vos te hubiese gustado seguir un año más y tener tu despedida en un partido especial. Después me llamó la atención, y esto de ninguna manera es buscarle la vuelta al caso, que no, yo prefiero no hablar de eso, ya está, ya con lo que viene el sábado, prefiero no hablar de lo que es selección, lo que es Cerro, sino que realmente quiero cerrar esta etapa y bueno, esperarle a toda la gente de Cerro. Yo sé que hay mucha gente de Cerro que me quiere y que me aprecia, entonces invitarle a ellos también para que nos podamos despedir con público y no en la pandemia de lo que fue mi salida de Cerro Porteño. ¿Cuántas entradas vendieron ya, Nelson? Ni idea, no tengo, la verdad que... Pero 10.000 me dijeron esta mañana ya. ¿Perdón? 10.000 ya me dijeron que esta mañana se vendieron. Sí, yo creo que estamos por los 10.000, así también más o menos me estaban diciendo. Pero eso va a van a donar eso, ¿verdad? Una casa, ¿cuál es la casa designada, Nelson? No, la verdad que la producción se está encargando de todo eso. Yo soy a Guasemín, ya como hay muchas informaciones que se me escapan a mí. Yo no... tienen muchos detalles de esto. Como te digo, esta semana está full con eso, entonces la producción es lo que se encarga de eso. ¿Qué canal transmite? No, bueno, radio haremos todo, me imagino, ¿verdad? Vamos a estar nosotros vamos a estar. Y Tigo, la primera vez que se van a unir también los dos canales, así que va a ser único, digamos. Ah, Tigo y Gen, dijiste. Gen. Sí. Ah, la pucha, bueno, está espectacular. Felicidades, sí, Nelson, por esto y que todo te salga muy bien, ¿será? Sí, señor. Dale, ahora tengo que entrar acá, amigo, en una reunión justamente de acuerdo al partido. Mil disculpas, acá me están... Gracias, no, y te estaba despidiendo, Nelson, por eso. Muchas gracias por atendernos. Éxito. ¿Sí? Perdón, me está mostrando que ya... No, yo sé que está con muchas cosas. Gracias, Nelson, muy amable. Dale, amigo, un abrazo, nos vemos. Adiós. Espero. Nos vemos si Dios quiere, chao. Nelson Aedo Valdés, en su despedida el 18 de diciembre, con respecto a la organización y bueno, parte de su vida de Nelson Aedo Valdés, que es realmente impresionante. ¿Qué pasó, Fabio? No, me quedo nomás con eso que le decía Ariel, lo de Cerro. No sé si viene porque también después de esa relación que al final no termina bien, él decide ir al Defensores. Sí, seguramente. Porque él estaba porque no le puso, como bien decía Dani, viste cuando en la promo que hace su despedida, hizo una historia de vida de los equipos en los que jugó, no apareció Cerro. Y eso es difícil que sea una omisión, ¿no? Siendo tan reciente.
Hace un año nomás que dejó, ¿verdad? Claro, Entonces... pero en el tema de la locación me parece que le quedan mejor defensores, porque, a ver, el caso de Nelson es hincha de Cerro, pero un jugador que quedó mucho más identificado con la selección nacional. O sea, el famoso ídolo de la selección, hincha de Cerro Porteño, más allá de lo que vos le preguntabas a Ariel, y yo creo que a lo que le preguntaban Bruno y Federico, en algún momento, o sea, tipo charla, tipo aula, tipo clase, porque su testimonio es la lección, lo de Nelson y otros jugadores, pero ya que estábamos hablando justamente de Aedo Valdés. A la vuelta vamos a contar la anécdota de un colega que le gritó en su cara el gol a Horacio Carter. Cuando empezaron. Después presidente de la República. No, después, no, pero ni sabía. No, ya se me lo digo nomás. Pero vos sabés, habrá notado también su número, ¿verdad? Pero dice que había sido nuestro colega, venía de una peña, había sido. Habrá sido en esa fecha. Yo les cuento que no, aviso, no vamos a decir su nombre jamás. No vamos a decir su nombre, pero cuando eso se jugaba el torneo del círculo en Sajonia los sábados a la mañana. Y hacía calorcito. Y él enganchó, pues. Claro, sábado mediodía terminó y espérate a contar la extraordinaria. Es fin de año y andamos cumpliendo compromisos de aquí para allá, estando interminables horas en la calle. Con Petrosur tenés menos 250 guaraníes por todo el mes de diciembre, sí. Así como escuchaste, por todo diciembre. Carga en cualquiera de nuestras estaciones y ahorra con el menor precio del mercado y calidad internacional. Para saber más, seguinos en @PetrosurPY. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Queremos que el lavarropas Tokio más antiguo del país descanse. Por eso lanzamos la búsqueda del lavarropas más antiguo. Subí la foto del tuyo a tu historia de Instagram y etiqueta Tokio. A la persona con la mejor foto le renovamos el lavarropas. Encontrá más información en nuestras redes sociales con el pacto de confianza NGO. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto, suave, exquisito sabor frutal, es dulce, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras, viví intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. Óptica Meister. Bueno, poneme sonido ambiente hoy. Colega, se fue a la mañana equipado, ¿verdad? Como corresponde. Normalmente bermudita. Championcito, bien. Combina muy bien. Una época, reloj, claro, aparte de media. calor, sí. Marcas buenas, sí. No, bien perfumadito, una remera de marca. Nunca he visto a este señor improvisado en la vestimenta. Sí. No de muchas pistas de Ariel. Sí. Se va a la mañana al torneo del círculo. Sábado.
y se jugaba en el rancho de Sajonia. Bueno, ni por un partido, y él era, ¿cómo se llama? Observador, espectador. Y empezó el chavo ahí, hermano. Buen Botella volante va. central, buena técnica. No, que si él estaba chupando. No, él jugó a la mañana y después viene el análisis del partido. Sí. Jugó y después el tercer tiempo donde analizaba. Bueno, claro. pues lo que sí que estaba tomando. Sí. Normal, ¿verdad? Estaba tomando. Te agrego más. Los torneos del círculo se jugaban a fin de año, es decir, entre octubre y diciembre. Época de calor. Calor. Bueno, después ya corría esa, ya eran las 2, las 3 de la tarde, ya corría esa botella medio caliente, ¿verdad? Y había sido, el hombre tenía un partido de primera división, partido definitorio. Perdón, Bruno, era un aporte del propio protagonista. Sí. Después de jugar hice un golazo ese día. ¡Hala! Bueno, entonces este hombre de Dios tenía que ir a hacer de cronista. Encima, de Sajonia al Betis, hermano, y encima con calorcito Con el calorcito. Con el calorcito, ¿verdad? Y ya entrado en Copa el hombre, se va a la cancha de Tacuarí, ¿verdad? Y jugaban Tacuarí Libertad. Un partido, hermano, clave para Libertad. Y dice que se va. Con razón estaba entusiasmado, hizo un golazo. Con razón estaba entusiasmado con Pipo González. ¿Vos dijiste que tomaba cerveza caliente? No, estaban tomando. No, estaba tomando. No, ya sé, pero algo no se dio cuenta nomás ya después. Hermano querido, no, después vos empezás a tomar fría y después ya no sabes si es caliente, frío, ya el calor, no, pero en serio. Bueno, para ponerle que haya sido fría también la cerveza. Bueno, entonces sigo mi narrativa. Se tiene que ir al partido a cubrir él como cronista. Y se va embalado, se va entonado, se va apintonado, se va... No sé cómo decirte en guaraní. Sí. El calentamiento, yo le hice la entrada en calor a Urrecochea. ¿Eh? A Urrecochea era. Entró a la cancha. Yo dije Pipo González, no, a Urrecochea era. Estaba tan embalado con el golazo que hizo que le pidió la pelota en la cancha auxiliar. No. La cancha auxiliar. La de atrás de la preferencia. Sí. En la cancha de atrás. Sí. En la zona de poblada. Sí. Claro. Fue el Modesto Sandoval. Ahí practicaban los equipos antes. Le dice a Modesto Sandoval, déjame yo le voy a patear a Urrecochea. No, digo que como entrenador arquero, ese fue el rol de entrenador arquero cumplió. Le pidió a Urrecochea la pelota y le pateó. No. Le pateaba entonces desde el área grande. Entonces estaba tu Chaiteca Ure. Pero la pregunta es si le pateaba bien. No, bueno, y después le patea a Urrecochea en el calenta. ¿Y qué habrá dicho Urrecochea? Un arquero de primera. Si jugaba un partido definitorio. Esto nunca más va a pasar, hermano. Esto, no sé. Y después agarra el hombre, se va al partido, ¿verdad? Se va al partido. Y era cancha Independiente Campo Grande. No, vete. Y él me dice acá. No, Gerardo. También en cancha Independiente Campo Grande. No, vete, así. Yo me acuerdo hasta... ahora me dice, sí, vete. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Se va, él se sienta y había sido 2 gradas más arriba, él estaba Horacio Carter, presidente del Club Libertad. Partido definitorio, Tacuarí Libertad. Y el ángulo le decía, dice nuestro personaje. No, espera. Y agarra. Y yo me percato de la situación porque ya estaba en la organización, ¿verdad? Entonces yo le digo al. Unos síntomas que a vos te llamaron. Yo le dije al técnico, ¿sabes qué? Cortarle nomás ya el gol que a fulano le dije. Porque ya está en zona de riesgo peligroso, tal le dije. Y le cortó el volky. Y él creía que entraba al aire, él participaba como si fuera que, ¿verdad? Y después, bueno, seguía el relato del partido, por supuesto, ¿verdad? Y creía que estaba al aire. Él creía que estaba al aire, pero esto es cierto, Federico. Yo yo me acuerdo de la imagen de la cancha auxiliar, me acuerdo. Después lo de esto me lo contó él porque estaba más allá en otra cabina, pero lo de la cancha auxiliar fue sensacional. No, dice, yo enseguida me di cuenta que me acordó.
Se dio cuenta que le corté. Bueno, atendé. Va Horacio Carte, imagínate vos. Se prepara el Ancho Ibarra. Que el Ancho Ibarra era ídolo de Tacuarí, ¿verdad? Y vos lo mirás a Ancho Ibarra y un tiro libre, decís, qué bárbaro. Acá se viene 43 minutos del primer tiempo. Encontré la ficha del partido, Bruno. Encontraste. ¿Y cómo terminó el partido? 1-1. 2006, 28 de octubre. Te dije que era de octubre. calor, sí. Calor. 28 de octubre de 2006. Bueno, y dice que y no salió campeón ese año Libertad. 2006. Ese torneo ganó Cerro y después la finalísima ganó Libertad. El Cerro de Costa le ganó a Libertad justamente. Invicto, ¿te acuerdas? La víspera de elecciones. Exactamente. Ganó en el Defensor el Chaco y después la finalísima sí gana Libertad. Pero le complicó a Libertad esa clausura. Con ese claro. Era de mano a mano, ¿verdad? Sí. Bueno. Agarra, dice que Ancho Ibarra... Le costó ese partido, lo que me dice acá Gustavo Velázquez, saludo, hombre de fútbol. Le costó ese partido justamente que Cerro pase adelante y después en el mano a mano sea campeón. Este partido le trabó justamente, el 1-1. Ahí está. Con razón que estaba acá caliente. No, Horacio dice que don Horacio estaba... Acá me dice Gabriel Liberteño, Sibeli hizo el empate sobre la hora, dice. Renato Sibeli, ¿verdad? El rubio aquel... Puede ser. Gracias, Gaby, saludo. Bueno, agarra la pelota el Ancho Ibarra. Rodrigo López, Pero te autorizó. Bueno, espera. Agarra y coloca la pelota y dice que estaba ya el medio empedito, ¿verdad? Ya estaba medio ya estaba endonado el hombre. ¡Epa! ¿A qué? Dijo Loya, ¿verdad? Y después cuando termina de acomodar la pelota dice, grita un poco será el cronista. ¡Y cuape niño! Dice que le dice. ¡Y cuape niño! En el ángulo niño, dice. Y sale y le contesta a Horacio Carte, de cumpleaños Ramón Bael, le dice. Le dijo Horacio a este cronista. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Adentro, golazo de Tacuarí. Golazo. Entró el gol y vos sabés, será que... Después dice que al final de la historia Horacio le tiene mucho cariño. Dice que donde le encuentra le abraza. Siempre se acuerda de él. Pues se habrá dado cuenta también porque está... ¿Qué no le puede pasar, verdad? No, dice, grité el gol, después me fui de ahí, dice. Y fue otra vez el primero en hacerle la nota a Horacio Carte ese mismo día. Yo no sé si... Hasta ahora me encuentra y me da abrazo, dice. Siempre le encuentro libertad, dice. Ay, qué notable. ¿Tenemos el audio? Pasa. Aina. Coay cuape. Y cuape niño. El Ancho. Y cuape. Así se grito. Y metió el gol, será. Qué bárbaro. Y ahí se que le... Y le gritó, de cumpleaños Ramón, le dijo, viste que de cumpleaños me voy a festejar cualquier cosa. Espectacular, cosas del fútbol. Inolvidable. Que estuvimos recordando justamente hoy. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Opiza? Son ideales para el almuerzo, cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos y económicos. Y además sin conservantes. Encontralos en el Super Opiza, el momento especial de tu día. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para
contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchas más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Con Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Por eso, todas tus compras en diciembre, incluidas las motos Taiga, generan cupones para ganar uno de los 25 ambientes renovados para tu hogar, para que pases una Navidad especial. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tener internet contigo te conviene, pero tener todo contigo te conviene mucho más, porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Volvieron los super descuentos. Desde IDESA te traemos estos super regalos para vos por todo el mes de diciembre. No te pierdas de hasta el 100% de descuento en intereses pagando tus cuotas, y por primera vez para barrios cerrados aprovecha los descuentos más esperados en intereses de expensas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Bueno, el tema Cerro Porteño, está encaminado lo de Chiqui Arce para que continúe. Tuvo una reunión ayer, quedó en contestar, y lo de Jan, él continuaría, pero van a ponerle ciertas condiciones en el contrato. Que creo que acá ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. Creo que yo mismo lo dije, que si yo soy presidente le pongo algunas condiciones. Pero, ¿como cuáles? O sea, cláusulas económicas. Sí, cláusulas económicas. Pero yo creo que, o sea, la solución tiene que ser desde una auténtica sensación de arrepentimiento y no generar esto de, porque cuando se habla de cualquier tipo de situación y vos decís, no, acá son los otros los culpables de lo que ocurrió, lo que ayer charlábamos en Peligro de Gol también. O sea, esto de querer insertar o instalar que no fue culpa de Jan, fue una cuestión cultural, fue una cuestión de... No. O sea, y el que lo instala es Arce. Entonces, para el bienestar de Cerro Porteño, el camino es que Jan, y particularmente yo sostengo que no es que él precisa de ese juego previo para ser el arquero que fue para Cerro Porteño, y me remito a la campaña en la Copa Libertadores, donde no mostró ese tipo de conductas en el propio Brasil, en dos estadios, por ejemplo, súper simbólicos como el Mineirão o el Maracaná, que él entienda que también en el fútbol paraguayo hay momentos donde debe tener un comportamiento más convencional. Y porque si no, este tema de que en la próxima, yo voy a demostrar que fueron los otros los que no entendieron. Le podés poner todas las cláusulas que quieras, que lo que a Arce y a Cerro Porteño lo que le interesa es el tema deportivo, no tener solamente un colchón de decir no, si hace eso es causal de una rescisión o de una multa. Lo que a Arce le interesa es que en un partido caliente él no termine haciendo lo que ocurrió en el clásico, o lo que por ejemplo vio que hizo el arquero de Guaraní en la definición del título. Entonces vos le podés poner todas las medidas de protección, de castigo, pero si no hay un arrepentimiento o una concienciación de parte del atleta de decir, yo no tengo que hacer esto más allá de que hay un personaje, de que hay una hinchada propia, de que la gente, mucha gente de Cerro lo adora, es decir, no, esto no me sirve, esto no está relacionado con la actuación deportiva. Yo creo que ese es el camino para que haya una verdadera solución en lo de Jan para el 2022. Palabras más, palabras menos, es como que Chiqui Arce lo toma al jugador, obviamente, una charla más extensa, pero le va a decir, dedícate a atajar, dedícate a hacer lo que sabes hacer de buena forma dentro de un partido de fútbol, que le da esa gran responsabilidad de ser uno de los actores principales de este logro de Cerro Porteño en clausura. No sé cómo lo van a hacer, ¿verdad? Porque es un paso más que tiene que dar el jugador hacia la madurez, porque todo esto también forma parte de una forma de ver el fútbol, al menos aquí, ¿verdad? Claro, pero Fabio, lo que te digo, yo en la Libertadores yo vi a un Jan maduro. O sea, por eso no voy a una cuestión de
A ver, él cuando tenía que hacer tiempo, hacía tiempo. Eso es muy bueno para un equipo. Claro, por eso te hablo de lo futbolístico, ¿verdad? Lo futbolístico le aportó muchísimo para Cerro. Pero lo que te digo es, eso ni siquiera es netamente futbolístico, eso es una lectura de juego. También. De pedir tiempo fuera. Porque si vamos a ceñirnos con el tema de que no, esto es común en Brasil, ¿por qué no lo hizo contra Mineiro y Fluminense? O sea, te pones a pensar desde el argumento si es realmente punto lógico. ¿Y por qué no hiciste algo que supuestamente es común en un lugar? Por subestimar al medio. Entonces, no, ese no es el camino. O sea, con eso no le vas a comprar a Arce. Lo que Chiqui quiere, y por eso él coloca en el tapete el debate, es recapacitar acá en el torneo local. Si en la Libertadores fuiste un fenómeno, o sea, si te comportaste en el Maracaná y en el Mineirão contra las torcidas de Fluminense y de Atlético Mineiro, lo que te pido es que también contra Olimpia, Libertad, Guaraní, Nacional, 12 de octubre, también lo hagas. Entonces, para mí ese es el mensaje. Por eso, si en su entorno le convencen allá de, no, esto es porque ellos no entendieron nomás, no. Es decir, sí, yo me tengo que comportar. Y por eso yo no compraba mucho. No, pero él es luego así. Yo veo su campaña del 2021 y veo que hay un patrón o una frecuencia en algunos partidos. En esos partidos que asistimos y vimos, porque en la próxima no tenés la certeza. Cada vez de un fútbol más globalizado, El fútbol ahora está más globalizado, donde inclusive cosas que vos decís, no, pero esto es folclore, se deja. Ahora ya te vienen y dicen, no, eso ya no se puede hacer. Ya no puedes decir eso, ya no puedes hacer eso. Entonces, para el bien común del Cerro Porteño, yo creo que debe recapacitar y decirle, no, eso que capaz creías que era simpático o era prudente, te está diciendo tu propio técnico y tus propios compañeros para lo que va a ser el 2022, porque Cerro, si llega a concretar, va a ser la inversión más fuerte que haga con su arquero. Es comprar, ¿sabes lo que significa? Comprarle un pase por más de $1 millón al San Paulo y hacerle un contrato de más de 3 o 4 años. Para mí, Dani subestima en el medio, por eso claramente tiene otro comportamiento en partidos de Copa Libertadores de América. Uno no recuerda realmente que él haya protagonizado algún tipo de incidente con el público visitante o lo que fuese en Copa Libertadores de América, donde tuvo una conducta dentro de todo ejemplar y atajando muy bien también en Cerro Porteño. Me parece que acá como que él se siente superior en el medio y tiene su sector, su propia hinchada que sigue y que inclusive apoya lo que hizo, porque vos ves en Twitter, en las redes sociales, hay algún sector de los hinchas de Cerro Porteño que aprueban esta conducta, que aprueban su comportamiento también en el túnel cuando no saluda a nadie, no saluda, como que hay que jugar los clásicos y a cara de perro, y estos son los enemigos y los rivales. Para demostrar que no es una cuestión exclusiva, esa es la misma gente que por ejemplo le reclamaba a Roque, que le decían, ¿por qué es lo que vos te reís con los rivales? ¿Por qué cambias camisetas? Y él en su carrera siempre fue así. O sea, entonces lo que voy a decir con el tema del ultra es, no, esto se tiene que vivir de esta forma. Y no. Pero además de hablar que se supone que se va a someter a un análisis profundo dentro de la comisión directiva y el propio Chiqui Arce, porque realmente va a ser una apuesta, no te va a garantizar la charla, el trabajo de concienciación con Jan, de que él ya no vuelva a protagonizar lo mismo. De alguna manera, alguna apuesta va a haber ahí, algún riesgo, si es que Cerro Porteño llega a comprar el 100% de los derechos económicos. Pero está claro que se trata de un gran arquero para mi gusto. Él tuvo un porcentaje altísimo para el campeonato. Fue con Claudio Aquino la gran figura que supo sostener partidos. ¿Cuántas veces? Uno repasa los partidos contra Libertad, Guaireña y tantos en los que su figura fue realmente rutilante para sostener el resultado a favor de Cerro. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas arcoiris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también salsa picante y extra picante, además salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene: viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori, en Rock in Rio, entradas al Asunción, IcoTV, Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate más o llama al 0983-625-254. Power Systems. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. Juanma, en resumidas cuentas, el tema Chiqui Arce, cómo se está proyectando todo el caso Jan, ¿qué sabes? Sí, la reunión de ayer fue bastante satisfactoria, así como bien lo mencionaba Bruno. Incluso lo que recibimos como información es que en las próximas horas podría haber una nueva reunión ya para concretar la continuidad de Francisco Arce al frente del plantel del Cerro Porteño. Eso es lo que recibimos hoy como información. En cuanto al caso Jan, sí, Francisco Arce manifestó también una suerte de molestia por lo que ocurrió el domingo en el Superclásico, y habrá que ver cómo lo toman. Eso no quiere decir que la continuidad de Jan en Barrio Obrero corra peligro. Lo que me dijeron al menos hasta hace algunos minutos es que está encaminada también la continuidad de Jan, pero sí que van a hablar con él para tocar el tema de lo que ocurrió el domingo en el partido contra el tradicional rival. Lo cierto es que, así como están las cosas, Francisco Arce estaría renovando el contrato con Cerro Porteño y Jan Fernández también extendería su vínculo con el Ciclón. En este caso ya Cerro Porteño haría una inversión para adquirir la ficha del arquero brasileño. Pero, ¿y qué hay de esto que me contaron de que habría condicionamiento en el contrato? Sí, lo van a hablar. La prioridad por el momento para la directiva de Cerro es asegurar la contratación, o mejor dicho, la renovación de Francisco Arce, y a partir de allí empezar a diseñar lo que va a ser el plantel para la temporada que viene, y a partir de allí se van a enfocar en, primero, el tema de Jan, y posteriormente concretar la llegada de más refuerzos. Sí, van a hablar con Jan, seguramente habrá algún condicionamiento, porque hasta aquí Cerro Porteño y San Pablo tienen el acuerdo. Tienen que sentarse a negociar ahora. Futbolista con la directiva de Cerro Porteño, es decir, Jan con Cerro Porteño, y a partir de allí van a haber charlas y seguramente algún condicionamiento para firmar esta compra del pase del arquero brasileño. Gracias, Juanma, un abrazo. Vale, Bruno, saludos a todos. Adiós, vamos a Olimpia. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas industriales correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Promo válida hasta fin de año. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunícate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y
Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Llega el día M con descuentos de hasta el 60% en locales adheridos. Este viernes 17 de diciembre te esperamos en el Gran Corazón de Asunción, donde las emociones de las fiestas están a flor de piel. Además vas a encontrar beneficios con bancos, regalos directos por compras, música en vivo y mucho más. Ven a vivir la emoción de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. Pregunto, vamos a hacer la construcción del plantel del Olimpia 2022, pero con supuestos probables. ¿Quién está? Presidente del River de Uruguay, don Willy Tuxi, no sé si pronuncio bien. ¿Cómo le va, presidente? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda? Todo bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, sobre la continuidad de Gastón Olveira, jugador que pertenece al club, está en Olimpia, ¿qué tratativas hay? ¿Va a continuar, no va a continuar, tendrá que retornar? Bueno, nosotros, él tiene préstamo hasta fin de diciembre, así que de no hacer ninguna otra gestión, a partir del 1 de enero vuelve al club. ¿Y la gente del Olimpia no se ha comunicado con usted? Sí, la gente de Olimpia ha manifestado su interés de renovar un préstamo o intentar quedarse con él, pero bueno, tenemos que avanzar con algunas cosas que faltan para podernos hablar de un segundo negocio cuando se complete primero, digamos, ¿no? Presidente, pero hay una deuda todavía de una cuota sobre este préstamo. Sí, por eso, como todavía no se ha saldado el préstamo que vence ahora en poquitos días, no, digamos, como que hablar de otro segundo préstamo cuando no se cumplió primero, primero creo que hay que honrar la deuda, pero bueno, son todas cuestiones que estamos conversando y que ojalá lleguen a buen término. De hecho, hay una opción de compra prevista en el contrato que también podrían hacer uso, y que yo creo que también puede ser una alternativa para que suceda, ¿no? Que se queden con la ficha, pero todo, como le digo, se está todo conversando, quedan poquitos días, pero creo que vamos a hacer un acuerdo en la medida que Olimpia ahí asuma sus compromisos. O sea, primer paso, pagar la cuota pendiente y después ver cómo arreglar la compra definitiva, presidente. Sí, esa puede ser una alternativa. Yo creo que es una buena alternativa para todas las partes. Yo sé que el jugador se quiere quedar, está muy a gusto en el club, así que en nuestra parte estamos siempre buscando que nuestros jugadores, nuestros chicos, más en estos casos que lo tenemos desde niño muy chico en el club, que siga avanzando en su carrera. Presidente, muchas gracias por atendernos. Un abrazo desde el aire, muy gentil. Por favor, estamos a las horas. Gracias. El presidente entonces, Willy Tuxi, presidente del River de Uruguay. ¿Pueden hacer la opción de un nuevo préstamo o una opción de la compra? La gente de Olimpia se comunicó con él por Gastón Olveira, pero hay una deuda. Una cuota. Pendiente, una cuota. Sí, señor. Que eso lo tiene que arreglar, lo dijo el presidente. Pero Olimpia quiere contar entonces con él. Armémoslo Olimpia, plantel 2022. Yo no creo que esté tan complicado el tema. No. Vamos, arrancamos.
Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello, Puchupe Quitadol. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Bueno, en el arco. Aguilar y un juvenil. ¿Y Olveira? Yo creo que Olimpia va a entrar en un estado de economía de guerra. Pero hablaron con el presidente del club para... ¿Vos cómo escuchaste la nota? Si sé todo lo parte del acuerdo anterior, veo difícil. Pero ¿cuánto gana Alfredo Aguilar? Hay que ver si le hicieron una nueva oferta y si acepta al jugador y cuánto le deben. ¿Cuánto tiempo de deuda con él? En todo caso, uno de los dos. Yo te diría Alfredo Aguilar. Pero ¿cuánto? Yo me voy por Aguilar también. Claro. ¿Aguilar? Sí. Aguilar y está... No, pero a ver, muchachos, creo que no nos estamos entendiendo. Sí, perfectamente estamos entendiendo. Perfecto. No. Hablamos de la reestructuración, quién va a aceptar, quién no. Y yo creo que Aguilar va a aceptar y que se va a quedar en Olimpia. Ah, bueno. ¿Vos crees eso? Sí. No, está bien. Entonces, perfecto. Porque si él acepta y la deuda... Bruno, te voy a decir una cosa. Si lo dejan ir a es lo Aguilar, que vos querés. Sí. Es la realidad. Por eso pero yo dije realidad. Pero si lo dejan ir a Aguilar, entonces están equivocando el camino. Pero Aguilar es el nuevo arquero de Olimpia. No, está bien. Si vos me decías a mí también, yo te diría entonces, Aguilar. Es un camino más fácil que Olveira. Porque Olveira vos tenés que comprar el pase. No, préstamo van a aceptar, dice. Un nuevo préstamo. Y bueno, pues tenés que pagarle lo que debes y después tenés que pagarle el nuevo préstamo. Bueno, ¿y cómo sabés cuánto le deben a Aguilar? ¿Cuántos meses y cuánto? ¿Y cuánto gana? ¿Va a aceptar? Eso nomás estoy yendo. No, pero si no sigue, igual esa deuda sigue. O sea, por eso. Si el tema es si no seguís con no, eso no, bueno, entonces, no se borra. Entonces, o sea, terminamos lo deportivo. Pero en Olimpia se habló lo de un plan de una reestructuración. Claro. O sea, se termina todo con lo deportivo mirando lo económico. Y Olveira, más allá de que fue héroe en la Copa Paraguay contra Libertad y contra Sol, no demostró que haya sido más que Aguilar. Por eso me parece que todos los compañeros decían Aguilar, porque si no, si se entraría y se le busca la reestructuración y puede ahorrar algún que otro dólar, vamos con el uruguayo, pero no lo ha demostrado. Entonces, Aguilar y un juvenil. El que está en el plantel es Arzamendia, Marino Arzamendia. Y bueno, y ese sería entonces el juvenil. Aguilar y un juvenil. Sí. Lateral derecho. Se queda con Salazar. Y hay que ver lo de Rodi, ¿verdad? 5 días. Intentaron, sí. 4 nomás ya. Sí. Esta semana se define. ¿Y Otálvaro ya no? No, Otálvaro no. Ya no. Ahí es donde todo lo que dice y Salazar, mira que nos... Buen laterales. No, mira, si viene Rodi, para mí Rodi arranca con ventaja. Pero ahí ya tenés el tema de 2 por puesto. Y 2 tipos que... Mira, en el tema del arco es un changüí porque es uno y un juvenil. Y vos no jugás con juvenil en el arco. Generalmente el arquero titular ataja el 90%. Claro. Salvo alguna cuestión de contratiempo, ¿verdad? Para el año que se viene para Olimpia en 2022, es un lujo prácticamente tenerlo a Rodi, que te juegue el 2022 como rindió en Guaraní, y tenerlo a Salazar como suplente. $65,000 le debe Olimpia a River por Olveira. Todo suma. Yo entiendo cuando Ariel decía, si vos elegís a Aguilar con la reestructuración que Federico decía que seguramente va a aceptar Alfredo, vos con Olveira, ese es el único monto que queda como pendiente. Mientras que si vos haces una extensión, ya sea de un préstamo, ni hablar de la compra de pase, es otra erogación.
otro compromiso a mediano y a largo plazo. Y entonces, cuando se hace este juego periodístico, esta proyección, voy a decir, pero deportivamente amerita. Y allí es donde uno va con el otro análisis. Y deportivamente en este año no es que Olveira haya demostrado solidez. Abajo de los palos, ¿no? Y River va a aceptar otro préstamo sin finiquitar el que tiene ahora, no, tampoco. No, tampoco. Centrales. Salcedo está. O sea, compraron su pase. Sí. Creo que inclusive hasta ahora se duda el pase, parte del pase. Claro, Huracán con la historia está. Sí. Que primero era demandado y ahora demandante. Pero con él no hay mucha deuda porque él llegó recién, o sea, no es que lleva, no data de demasiado tiempo la deuda con él, ¿verdad? La deuda es más con Huracán que con el atleta. Ah. Y Antolín quieren contar con él, decía el presidente. No, pero el presidente dijo me dijo que hasta con Roque, si hay... Sí, pero que Antolín ya está, me dijeron. Que incluso se estaba viendo el retorno de Arias si no seguía Antolín, el colombiano, pero que Antolín ya está para el año que viene. Porque Arias tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022. Puede retornar tranquilamente. Por eso. Mira, yo no sabía eso y me enviaron esta mañana que se iba a ver Arias por 6 meses. Y le soltaba si es que no venía... a Agustín Ale. Sí, le soltaba. Sí, puede ser. No, ahí te ahorraba. Ahí tiene lateral y central. ¿Cómo modifica toda la visión? ¿Quién es este Agustín Alessera? Dios te sabe. Nadie sabe. Bueno, nadie se hace responsable. ¿Cómo cambia? Nadie se hizo responsable, ni el técnico, ni el... ¿En qué época de quién es que vino? Cristian Domínguez fue uno de los que más defendió el tema de la contratación de Agustín Ale. ¿Cómo cambia toda la visión y la percepción sobre Olimpia, no? El hecho de que no puede contratar. Y supongo también esta sensación de que quedó como el super equipo del año, ¿verdad? Para proyectar el futuro. Yo creo que en tema de la proyección otra vez la realidad. Y fíjate que sí se da, porque a ver, Antolín no está para jugar todos los partidos. Claro. Él en la recta final, hasta en los partidos de frecuencia semanal, no te hablo de miércoles, domingo. Jugaba uno, descansaba el otro, jugaba uno. Por eso es muy importante el dato que pasa Fabio. Yo tenía a Arias 6 meses, no sabía, pero vos estás diciendo que tiene contrato, entonces está dentro de la general. Mira que este juego periodístico ya hicimos varias veces y ya no estaba ni Antolín ni... No, pero yo tengo información. Y ahora está Antolín, ahora continúa Alfredo. Pero el problema es si se va Antolín, ¿quién se queda? No, pero Ariel, contratar. Acabo de decirte, Antolín no lo vas a tener en las 22 fechas. No, ya sé, pero te digo más que... ¿Qué hace ahí? Y ahí lo tenían Luis Fernando Cáceres. No, pero pasa ahora, si jugaron Cáceres, Salcedo... Jugó Mateo Gamarra. Claro. ¿No está este chico Cáceres? Sí, Luis Fernando Cáceres. Y él jugó justamente contra Nacional, que era el partido. Él había jugado muy buen partido contra Inter de Porto Alegre allá. Él jugó un partido de Copa Libertadores. Él entra justamente cuando se lesiona Antolín. Porque Antolín se lesiona ya en la recta final de los últimos 20 minutos y entra. Y yo creo que si se da lo del retorno del colombiano Arias, que es segundo marcador central, Antolín que va a seguir, y ahí tenés como backup lo de Luis Fernando Cáceres y Mateo Gamarra. Entonces allí sí tenés ya una cantidad importante de zagueros centrales donde Saúl tiene que ser tu referente puntal, y después 2 experimentados como Antolín Alcaraz y Jorge Arias, y 2 jóvenes como Mateo Gamarra y Luis Fernando Cáceres. Vamos por la zona izquierda. Allí está Iván Torres. Siempre Iván. Una vez más ganador de un trofeo, una vez más rendidor. Siempre Iván. Le cuesta siempre Iván, exactamente. Tito y en alerta a Mateo Gamarra. Que puede cumplir ahí también, sí. Para el mato del tereré, yerba mate Indega. No te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Medio campo. Arranco con el peso pesado. Richard Ortiz.
¿Qué pasó, Federico? No, pensé que íbamos a ir con el otro, Ale Silva. A la derecha, ¿verdad? Ah, bueno, no, arranquemos con Ale Silva entonces. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y números de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades. Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos CCAF y Piso Forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco, en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Alejandro Silva. La va a tener difícil el presidente. Es lo que hablábamos ayer en Peligro de Gol, ¿verdad? Porque con todos los antecedentes que ustedes contaban anteriormente, que se lleguen los títulos, porque los títulos realmente cambian también el panorama, el estado de ánimo de los... La clasificación a la Libertadores, claro, eso quizás el pueda sponsoreo va a ser diferente. Allanar el camino, pero si hay deudas con el jugador, yo no sé cómo va a negociar. Muy lindo todo el discurso del presidente, eufórico cuando está todo bien, pero ahora tiene que sentarse sobre la mesa y empezar a negociar con cada uno de ellos. Y ahí hay que ver. Pero la renovación al final no se va a dar otra vez, la tan mentada renovación que nosotros, yo al menos decía que era un plantel cuyo ciclo ya hace rato estaba vencido. Sobre todo porque cuando le pregunté al presidente, sí, yo quiero que sigas. Excelente jugador, extraordinario. El problema está con qué afrontas el año si vos haces una limpieza general. ¿Con qué afrontas el año con esto? Bueno, aparte no tenés dinero. Lo de Silva es extraño porque Olimpia, Orden me lo puso a Quintanita ahí en la Copa Libertadores, en los partidos difíciles y jugó bien. Y ahí uno pensaba venir la renovación, pero Alex Silva termina jugando a gran nivel. A mí me dijeron esta mañana que seguía, pero otra persona que me merece respeto me dice algo considerable. Pero hay una deuda muy pesada con Alejandro Silva. Olimpia puede sacar todavía un dinero para Alex Silva, porque él tiene contrato. Por cederlo, Peñarol es un interesado, después hay otro equipo también. Que me parece que tiene más asidero, ¿verdad? Que el tema de aceptar fraccionada la deuda con lo que está proponiendo Cardona. ¿Cuál es el equipo interesado al otro? No me dijeron. ¿A nivel Peñarol local? 1. ¿El Libertad? Peñarol 1 y después está el otro sería Libertad, que a Garnero le gusta. Y después... Y ahora subió mucho su rendimiento otra vez Alejandro Silva. Terminó jugando muy bien. Final. Sí. Yo creo que ahí hay mucho mérito de Julio César Cáceres. Por eso decía, fíjense que el propio Cáceres en algún momento dijo, tiene problemas psicológicos. Y no eran problemas psicológicos, y al día siguiente estaba entrenando normalmente. Y Alejandro Silva me parece era que ese momento, Dani, que decimos que había un impasse que no aceptaba. claro, el tema de la... Por eso como que quedó al margen 3-4 partidos ni en el banco. Ya lo que decía Ariel, fíjate que ahí, más allá de la gestión, hay un discurso totalmente opuesto al último presidente, por ejemplo, de parte de Cardona en relación a Brunote. Vos le preguntás por todos y dice, yo quiero que siga, yo quiero que siga, yo quiero que siga. Cuando en algún momento, sí, tenemos que bajar el promedio, que es la edad. Cuando entraba a hablar Manuel Ferreira, el tema de costo-beneficio, cuánto cuesta y juega en la cancha. En cancha tenemos tantos miles de dólares, en el banco tenemos tanto. Pero todo basado en la buena voluntad del atleta que va a querer recibir ese reajuste. Futbolísticamente uno sabe, enchufado, lo que te puede dar Alejandro Silva. Y que por ese sector, a diferencia de lo que ocurrió con Quintana, Zárate y Cardoso, Olimpia no es que tenga a un jugador, porque bajó muchísimo Ramón Sosa. Yo creo que si, por ejemplo, Ramón hubiera terminado como empezó el año, hasta en Olimpia diría, no, está bien, pero hacemos el esfuerzo por Ramón, cedemos o vendemos a Alejandro vez Silva. El propio Valdo Domínguez, cuando Bruno le preguntó quién eran los jugadores que veía salir de Olimpia, dijo Sosa. Por eso. Antes Olimpia lo veía como para vender a Sosa, vendible.
pero Olimpia, la otra vez compartimos creo con Johnny la información, yo decía que tenía que poner una plata que no iba a poner, y creo que Johnny decía directamente que nunca había pagado por la sesión de Sosa al grupo de Daniel Campos, por eso no sigue pasando el año. Parecía que iba a explotar el jugador, sin embargo, sus propios rendimientos hicieron que... Y terminó contra Táchira en Venezuela. Claro. Fíjate, en Venezuela le hace el gol a Táchira y después de ahí tuvo un bajón terrible. Y fíjense que se da un poco con la analogía que ustedes decían con lo del lateral izquierdo. O sea, Ale termina siendo una especie de Tito Torre, de decir, enchufado, él marca la diferencia. Y no hay un suplente o no hay un juvenil que le esté comiendo los botines o los tobillos para decir, no, todo bien, pero nosotros necesitamos afrontar con una nueva realidad. Ya no tenemos el colchón económico para seguir pagándote lo que veníamos pagándote. Y ahí en la lateral le tenemos por eso citaba lo de Ramón Sosa. Entonces yo creo que ese es el típico caso donde no se nota una voluntad así furibunda, decir, no, tenemos que bajar el promedio de edad del equipo. Cerró bien el año el uruguayo y va a depender exclusivamente de la voluntad del jugador, porque creo que Cáceres en su gestión de manejo de cómo estaba el jugador termina acertando, porque inclusive es figura fundamental en los últimos 3 partidos del Olimpia. Bueno, conclusión la de Alejandro Silva. Que depende de él. Entonces está muy complicado. Richard Ortiz. Yo creo que es fundamental. Para mí es fundamental que él siga. Cambió todo. Claro. Bueno, pues todo cambió todo. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca Light número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, maracuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos, o nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. Bueno, no me vuelvas a decir, por favor, cambia todo. Te pido, por favor, Ariel. Te ruego. Cada final. Bueno, pero cada caso donde sí cambia todo. Cambia todo. Yo te iba a hacer, vamos a poner para la cerrar mi grabación participación, para cerrar mi No, porque va a cerrar si tenemos que llegar a la delantera todavía. No van a seguir Olveira, Otálvaro, Camacho, Roque Santa Cruz, después todo el mundo sigue. Estigarribia tampoco. Bruno pone cláusula como el caso de Jan también. Estigarribia, claro. pero de los que juegan, estamos hablando de los que juegan. Pone una cláusula, Bruno. El mismo. No, vos no podés romper acá. ¿Cómo se va a retirar antes que termine el debate y el análisis? Claro, antes que ya te manejen 2 o 3 días, ya se está manejando. Sí. No, por favor. Muy nuevito este alumno para venir acá. Fabio, tenés razón. Acá vamos. Ya le marca la pauta. No. Es una recomendación, Bruno. No, tenés razón, Fabio. Tenés razón. No. Pero en serio. Porque si perdemos la respetación, como diría un relator, perdemos todo. O si no, muy fácil. A mí también hace poco me dijeron, ¿cómo te vas a retirar el programa? Me dijeron cuando nos habíamos tomado. Bien, Fabio. No. Y ahora respeto en primer lugar. Eso era en televisión, Fabio. Iba a quedar para que no utilice más un término. Pasivo al lado mío. Entonces yo cierro bajo la persiana de esta manera. No. O si querés orinar, tomar café, avisa nomás y te va. No hay ningún problema. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? Y es cierto esto. Todo cambió en Olimpia. Bueno, pero la percepción eso del puede hincha, ser un espejismo. Nosotros no estamos analizando, o vos sos tipo Cardona. El Olimpia está no sé cómo Cardona. Vamos a empezar el próximo año con lo... ¿Qué es lo que cambió tanto? Dani, pero por favor, nosotros acá le No, echamos no, a él todo el estaba- mundo al ¿quién? plantel de Olimpia No, cada no, que no, termina no, el... no. Ahora ella utiliza supercampeones, dijo recién ahora. no, por Recién eso utilizó esa palabra. Olimpia, el super... claro, eso es lo que la supercampeón. sensación falsa que quedó al final de año. Bueno, Bueno, pero entonces déjame, espera,
información falsa decir otra vez ahora, no entiendo. Pero lógico Pero que es Ariel, falsa. Ariel, ¿Cómo que Ariel. va a ser un supercampeón, un equipo que no sé cuántos puntos tiene ahí en el fondo de la tabla? Está ahí. Pero va a ser Ariel, supercampeón? yo a ver. ¿Pero en serio? Yo entiendo cuando se utiliza Bueno, yo una no le entiendo a figura. Ariel, yo No, necesito no, un porque a psicólogo. ver, cuando, o sea, vos enfatizás mucho en que cambió todo. A ver, hace 10 días acá estamos debatiendo y más allá de que teníamos opiniones diferentes, tampoco era una locura cuando particularmente te dije, Dani, no nosotros salva el acá año. decíamos una vez cuando estaba terminando el Escúchame, semestre la te vez estoy pasada, diciendo que independientemente de que Olimpia salga campeón o fuese, tiene que renovar todo su plantel en un ciclo completo. Todo el mundo dijimos eso acá. Muchachos, el Por problema eso. acá es Claro. el dinero. Vos utilizaste dinamitar y todo utilizaste, me acuerdo. Vos podés querer Sí. contar Cambia con todo, Richard, ahí está, con cambia Alejandro todo. Silva, Por eso pero aceptame, se cambia todo, la Bruno. deuda con la Y problema, allí mano, y bueno, y todo efectivo es el cambia. problema. Es legal tu bueno, aceptame frase. todo- Yo, todo yo sin cambia. ser el conductor, pero simplemente Sí. un acompañante aquí también a ustedes. No, no, ¿cómo que Haciendo eso. acompañante? Sí, sí. Por Sí. eso ese Pero cambia es cierto, todo. cambia todo. No puede Hace contratar, 3 semanas nos problema estaba gritando económico. que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Inclusive Richard está jugando bien ahora. Yo Bueno, que pero se ve muy Olimpia no puede beneficiado. vender acaso, no puede, Sí puede. no puede prestar. Y bueno, Puede. entonces, pero ¿y qué pasa si vos no llegás a un arreglo con Alejandro Silva? ¿Qué pasa si vos no arreglás con Richard Ortiz? ¿Está bien? ¿Qué haces? Yo entendería tu postura, Ariel, si, por ejemplo, vos decís, yo sacándolo a Ale Silva o a Richard Ortiz o algún otro jugador bajo contrato, se fuma la deuda. No, o sea, porque vos lo que estás pidiendo es, no, vamos a sacar, pero el problema sigue. Si el problema es económico. Claro. Entonces, yo no entiendo, no, cambió todo. Si Pero hace entonces, 10 días entonces te no dije digamos que... más entonces, porque a veces asumimos postura y después No. salió campeón y se dieron las circunstancias y cambiamos todo. eso Y yo parecemos camaleón nosotros acá también. No, eso yo Bueno, entendería. a nivel informativo lo que estamos haciendo, acá bien establecido, no sé, escuchaste la pauta, Bruno, que no es lo que uno quiere, sino lo que uno maneja. Acá me jura el señor Lopasillo que Ale Silva arregló la continuidad, Perfecto. que era que me estaba informando hoy lo de Arias, lo de Alcaraz, y un nombre que está para retornar que no teníamos dentro de los retornos. A ver. Y vamos a llegar arriba ahora, arriba. Bueno, espera, no, pero seguimos. Richard Ortiz, ¿cómo quedamos? Tiene que quedarse. Olimpia no se puede dar el lujo de perder jugadores en este momento para este escenario tan difícil y complicado. Ni Richard ni Ale. O si no, estás debilitando demasiado el equipo. Más allá de que me... Ale Silva, aclaramos. Ale Silva, perdón. Ale Silva. Matías Ale. No es Matías Ale. No, Ale Silva y Richard Ortiz. Matías Ale, la farándula argentina. Y no, él dijo Ale. Ale Silva quise decir. Agustín, vos dijiste Matías. Matías Ale, la farándula. me dije más nomás. El novio Ariel. el novio de Graciela Alfano, la verdad, Matías Ale. Sí. Bueno, ya está. Alejandro Silva, Richard Ortiz para vos continuar. Tienen que continuar, Bruno. En este escenario que vive Olimpia. Continúa, no se Richard. pueden perder ese lujo de tener estos jugadores. Porque ¿qué va a hacer? Bueno, pero no era que Olimpia iba a bajar su Pero ¿a quién le va a planilla. traer? No es que Olimpia iba a Eso bajar fue de su Brunote. promedio de edad. Eso fue cosa, por eso te dije hace Promedio de edad rato. a Bruno. Bruno te dijo, Brunote y Manuel Ferreira. vamos a bajar promedio de edad, lo trajo a Ergas y después lo quiso contratar a Andújar, que tenía 40. No, y por O eso sea, vinieron una- Erga y Ale. Sí. Pero Que lo Argue fue, ya Erga sé. fue un Grande Claro, valores, ¿no? claro, pero grande por- valores del tango. Después Sí, vino señor. como el colombiano López. Por eso te dije, Cardona por lo menos en ningún momento dijo ese tema de bajar la edad. No. O sea, por Richard Ortiz, ayer cuando hablamos con el presidente, él dijo, no, clave, Richard No, Ortiz por es todo. fundamental, dijo. No, pero en el caso de Richard Ortiz hizo un hincapié muy por especial. eso Ariel le decía, solamente hay, y termina siendo 2 escenarios que no ocurren en el Olimpia en la actualidad. Si vos decís, mira, es un juego mágico, y decís, no, yo no voy a contar con Richard, y se desaparece la deuda, o decir, no, Alejandro Silva es un elemento tóxico en el vestuario. Solamente son esos 2 escenarios para decir, sí, yo voy a prescindir de jugadores que son claves. Pero Dani, Y entonces no se da eso. Dani, acá pasa lo siguiente, esto pues es como una bola de nieve, que o vos cortás o continuás, porque ¿cómo haces vos con Richard Ortiz? Vamos a suponer, vamos al caso de Richard Ortiz y de Muy Alejandro mejorado Silva. físicamente respecto al que jugó la Copa. Bueno, eso es futbolístico. Físicamente, claro. No, digo respecto a lo que estaba mencionando Ariel, que tiene razón, pero yo creo que este Olimpia... No me puede ser berrático. No. querés, Claro, pero quiero decir una cosa. El tema económico. Quiero opinar una opinión personal, por favor. El tema que para mí este Olimpia termina, y mirá la diferencia de Teao, este Olimpia termina futbolísticamente mejor que el que salió campeón con Gorosito.
Hace un año ese equipo se caía a pedazos y lo empataba porque mandaba. Este equipo tiene más forma, tiene más. Y Richard Ortiz, que hasta no podía jugar, hace varios partidos ya venimos diciendo que recuperó y tomó forma y Roque se va, pero al final no va a ser tan grande el éxodo de los últimos partidos que vimos de Olimpia. Porque si te dicen que Ale Silva sigue, a Cardoso no sé si lo van a vender, no creo. Derry todavía continúa y en vez de Roque viene un delantero que cuando no estaba Roque jugaba muy bien, increíble. Ahí ya le va a casar seguramente. Cuando estaba dentro del plantel de Olimpia y Roque tenía esas lesiones, entraba, hacía goles de todos lados. Uno de tus mimados era. Y después volvía Roque, increíble. Y voy a decir ya, Brian Montenegro. Ah, mira, vos. Él está para retornar, hay que arreglar una cosita y está para retornar a Olimpia. Brian. Atención, Twitty. Sí. Con foto, por favor. Paiva, Brian y Vera. Paiva, Vera y Brian son los tres nombres que están para retornar. Brian es jugador del Olimpia, luego, de hecho. Tiene todavía un contrato de los derechos federativos y hay que arreglar una cosita, pero me decía que como Roque no sigue, ahí cambia. está casi hecho un 90%. Estamos para atrasados. Que retorne Brian Montenegro. Brian Montenegro lo está adelantando Federico. Vamos por el volante por la zona izquierda. Falta el volante. Ahí lo tiene a Fernando Cardoso. Podría retornar Hugo Quintana. Vos sabés que Hugo Fernández. Por Hugo Fernández hay que poner plata. No sabía. Sí. Santi Vera. Santi Vera retorna. Es el que ganó muy bien en Almirante. Bueno, pero no me dejaron terminar el caso de Alejandro Silo y Richard Ortiz, pero voy a tratar de plantear ahora. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quimfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Yerba mate Indega, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa. Y siempre vive Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga de equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá en Carrasero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Segunda convocatoria UNASUR, inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. UNASUR, Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, a calidad irrepetible. Bueno, página partidaria de Peñarol, el interés de Peñarol por Ale Silva, que estábamos manifestando también, ¿verdad? Peñarol, le decíamos un club de acá que era Libertad, también posibilidad de la Major League Soccer para Ale Silva, porque la cosa va a ser así, el que no tiene algo mejor va a aceptar, ese es el punto, como pasan todos los trabajos, ¿verdad? Entonces hay que ver esto de Ale Silva, cuánto estaba ganando, cuánto ofrece Peñarol, pero lo que nos decía hoy el señor que estuvo hablando con gente de la comisión directiva de Olimpia, que habría arreglado ya Ale Silva. Bueno, Montenegro con Guillermo Paiva. Walter González se queda. González se queda. Duarte Paiva, no está. Está Duarte, vuelve Paiva. Paiva estaba en Brasil, Náutico. De fútbol brasileño. Y Vera, que es un armador, es un volante que juega detrás del 9, ¿verdad? Rapidito. Sí, un explosivo. O como un cuarto volante, lo que por ejemplo no logró hacer Willy Mendieta. Claro, porque es más rápido. Y Willy continúa, Mendieta. Sí. Y aunque el último partido fue relegado. Porque recordemos que él juega el clásico, o sea, el clásico de la olla,
Y después cuando entra Fernando Cardoso, el Fernandito se queda. En principio, Bruno, sería Derlis con Walter, o Derlis con Guillermo, o Derlis con Brian Montenegro. Puede ser, por eso. ¿Derlis va a continuar? Y con él también no nada. Acá hay 3 casos especiales: Derlis González, Alejandro Silva y Richard Ortiz. Y por eso voy al tema de la bola de nieve. Acuérdense de la deuda que tiene Olimpia. Acuérdense de las demandas que tiene Olimpia. Acuérdense de la cuestión relacionada a Derlis González, Polenta, Edward López, Domingo, Nicolás Domingo, Adebayor. Bueno, entonces Olimpia tiene compromisos que cumplir, porque si no esto cada vez va a ir acrecentando la crisis de la sanción y del Olimpia, independientemente de lo futbolístico. Ahora, entonces yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Vos podés arreglar con Alejandro Silva, pero ¿cómo haces? Si vos, por ejemplo, le debes a él, vamos a poner 6 meses nomás, yo sé que es más, 6 meses le debes, y vos le decís, él gana 60.000, ponele. Le decís, mira, Ale, a partir del próximo año te queremos pagar 40. Y te dice el jugador, vamos a suponer que acepte el jugador. Y decís, bueno, vamos a arreglar por 40. Me quedo. Pagame lo que me adeudo ahora, pagame. Antes que entre en vigencia el 40. Antes que entre... bueno, pero... No, Olimpia le diga, por ejemplo, te vamos a pagar dentro de los 40, esos 100 vamos a meter dividido. Ayer Cardona dijo, y yo le pregunté y me dijo, sí, que hay una reestructuración de la deuda. O sea, la deuda no le van a pagar ni por la mitad ni entera. Va a ser así como vos estás mencionando seguramente. Pero es la lógica, con el suelo, y por eso. O sea, van a refinanciar esa deuda y la van a incorporar a su nuevo sueldo. Sí. ¿Cuál es la certeza de que eso no va a estar englobando o aumentando la vieja deuda de los 6 meses? Por eso te decía, Bruno, que la deuda o el compromiso que citas no tiene ninguna relación con la continuidad o no del atleta en cuestión. Porque si el atleta dice, no, yo no continúo, es más, puede haber una premura para decir, saldame lo que me debes. Claro. O sea, no, hasta ahí, si el jugador inclusive quiere embretarle al club, el jugador puede pedir su liberación de pase y se va. Y la deuda va a continuar y le va a demandar al Olimpia. Y tarde o temprano, Quintana será tu sastre. Va a tener que cobrar. Sí. Así nomás es fácil. Por eso. Ahora, pero a lo que voy nomás es que ahí no es que vos vas a achicar totalmente tu presupuesto. Vos te vas a quedar con la deuda anterior y ver si es que te acepta, hasta cuánto te acepta el jugador. Claro. Esa parte es la que nosotros no sabemos. Yo estoy suponiendo, sin ser economista, pero no tenés que ser Einstein para saber que esto es lo que va a pasar en Olimpia, esta reestructuración. Porque de otra forma no hay. No le puede decir, bueno, ¿sabes qué? Te pagamos los 600, 800 mil dólares que te debemos, toma acá, y a partir de ahora 40.000 te vamos a pagar. Ahí, por supuesto, el jugador va a agarrar la plata y va a decir, tu felicidades, dale, presidente, seguimos para adelante y vamos. Pero eso no va a pasar en Olimpia. Y por eso, la única diferencia es que si se da el no, vos, entre comillas, te ahorrás lo que iba a ser el nuevo sueldo, pero ya dependés de la voluntad del atleta. Claro. La deuda, o sea, por eso pero soluciona Dani, el problema de Dani, fondo. Vos, es que vos seguís, no sigue un atleta bajo contrato. Pero es que vos seguís en realidad pagando prácticamente el mismo monto, porque al dividir, vos seguís con ese costo importante y vos estás con la deuda, y con las premuras. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso es una cuestión personal, porque esta reestructuración que dijo Cardona ya se dio antes de la final de la Supercopa. Por eso Roque dijo, me voy. Aproniano ayer dijo, pensé que le iban a ofrecer otra cosa, ¿verdad? Y le ofrecieron algo que no convenció, entre todos los problemas que tuvo Roque, y por eso Ale Silva está para contestar, Richard Ortiz seguramente, y Antonio Alcaraz habría aceptado ya. Pero esto ya se hizo, ya le enviaron, y dijo Cardona también, ya tiene cada jugador, la propuesta, ya tiene antes. Y ya aceptaron todos. No, por eso te digo, Ale Silva está en responder, habría arreglado, me dice esta mañana, en la respuesta, Richard Ortiz está para responder, Antonio Alcaraz sí ya aceptó, Roque no. Pues lo Antolino o sea, Antolino entra porque su contrato ya... Sí, claro. Concluye. Pero él tiene una deuda también igual que el resto. O sea, él aceptó la reestructuración de la deuda
con el nuevo régimen con un nuevo salario. contrato, no con el nuevo régimen de los otros que sí están bajo contrato. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l, aposta legal, aposta sin riesgos. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el queso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Visita www.maxidominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendabué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bruno. Bueno, faltó tiempo al final, che. ¿Cumplimos con todo, Edgar? Sí, señor, así. ¿Cumplimos? Sí. Sí, sí, gracias, Edgar, muy amable. Por nada. Bueno, ¿y qué quedó pendiente, muchachos? Nada, ¿no? Más allá que después terminamos Olimpia con el tema de la anécdota de la vivencia de cada uno en el BTA. Me parece cuando dice, no, en el reglamento dice que cada uno tiene que jugar en su cancha y estamos hablando del plan de alquiler. Gracias a Raúl Boeda, que me decía que se encontró hoy con Raúl Román y le comentó que van a entrenar en General Díaz. Ni en su cancha, como está de reparación, va a entrenar. Arregló Tacuarilla para entrenar en la cancha de General Díaz, en la Adrián Jara. Raúl Román, que es el gerente deportivo. Eso quería saber. Yo pensé que era miembro del cuerpo técnico. Gerente deportivo. Sí. Está bien, está bien. Y Mallorquín no va a jugar tampoco su primer partido allá. ¿Cómo es eso? Y porque están reempastando. Para la primera fecha. Vamos a venir a jugar Asunción. Y parece en Ciudad Este. Capetá. Capetá.
La pero primera salen fecha. mucho de ahí. ¿Pero ya hace cuánto? ¿Con qué están empatando vos, que sos el representante de la zona? Pero es cierto. Voy a preguntar, doctor. Parece un pasto brasilero están trayendo. No sé, mira, que trajo nivel, Cerro. de nivel, sí. Max Verstappen, el campeón mundial de Fórmula 1, va a utilizar el número 1 a partir de ahora, algo que permite, no es obligatorio, pero permite la Fórmula 1 cuando ganas un campeonato mundial. Va a utilizar el número 1 y deja el 33. Queda con el 44. Lewis Hamilton, que el próximo año va a ser el campeón de la Fórmula 1 de nuevo. Chau. ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo, llega en el 2022. Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Analizan denunciar a fiscales y jueces vinculados a esquema de apriete. Desde Patria Querida anunciaron que como bancada están analizando